Bienvenidos a un nuevo episodio de Medios con Derecho. Luis Santa Cruz, @LuisMP en todas las redes sociales. Y hoy es un episodio especial. Hoy tenemos un invitado que seguramente ya han visto en la miniatura. No voy a gastar el tiempo haciendo la celebración ceremonial típica de estos formatos. Está con nosotros ya en la mesa dos de los miembros del panel de lujo que tenemos ahora. Miquel de la Puente está en camino, el gran Matt B. Mike de los Chocochifles. Pero ya está en mesa nada más y nada menos que The Stoner Lawyer, desde Pitucos Marrones, nuestro abogado 420 favorito. Y nada más y nada menos que hagas la transición, por favor, Dani, el mayor Antauro Humala. Me gusta. Un invitado especial en un día bastante complicado. ¿Cómo están? ¿Cómo están ambos? Bueno, yo estoy siempre alerta y listo, como siempre digo en el ejército, pero me encuentro bien de salud y estoy, después de salir de la cárcel tanto tiempo, a cualquier persona todo le parece bonito. Aún con crisis me parece bonito todo. Extrañaba los palos. Bueno, el rigor de la cárcel es algo duro de soportar, pero finalmente se recupera la libertad. Siempre me llama la atención cómo ve una persona que recién ha salido de la cárcel la vida cotidiana, sobre todo la vida cotidiana en el Perú que es tan caótica, pero antes quería igual un saludo para el gran Pedro Vera, Stoner Lawyer. ¿Cómo estás, estimado? Yo bien. No te preocupes. Todo perfecto. ¿Sientes que estás en un déjà vu? ¿Sientes que estás repitiendo No, un día ya vivido? Una nueva oportunidad de conversar con el mayor, pues, ¿no? Y ver cómo eso repercute en la sociedad. Perfecto. ¿Qué recuerdan de esa primera charla inicial? Porque hay varios momentos que se hicieron virales, que la gente recuerda. ¿Ustedes qué recuerdan en particular? No fue algo nuevo, me imagino, para ambos, ¿no? El tema de un streaming con una temática tan peculiar. Para ti, Stoner, conversar con una figura de la política, de la cultura popular peruana tan polémica es la palabra, pero también tan conocida, ¿no? Controvertida, digamos. O sea, tipo, por un lado interesante y por el otro, en realidad, digamos que yo también soy bastante controvertido, entonces algunas similitudes encontrábamos, ¿no? Hicieron un match. Sí, fue un buen programa. ¿No jugaron fútbol después? Yo no, porque era un día complicado para mí esa vez. ¿Qué tal fue ese partido? Que vamos a comentar también eso más adelante cuando llegue Miquel, cuando llegue Matt, que él sí fue ese partido, pero... Bueno, yo siempre he cultivado el deporte, no solo desde la infancia, sino lo continué cultivando por mi profesión que escogí, que fue la carrera de las armas, ¿no? Entonces, todo militar debe cultivar el deporte por formación y por profesionalismo. Y después, con esa costumbre, ya en la cárcel, los 18 años de cautiverio, me di el ingenio de jamás descuidar cotidianamente por lo menos una hora de cultura física, que es importante para mantener la ecuanimidad y saber soportar el rigor de la cárcel. Es muy importante mantenerse vigente deportivamente. Usted es muy selectivo con la gente con la que juega fútbol, porque acá en el EP tenemos un equipo no muy bueno, que digamos, pero que le pone ganas, ¿no? Acá Alex, que es nuestro productor general, es parte de cabeza de ese equipo. Quería saber si ustedes se animan a un reto. Bueno, yo siempre he sido bravo, pelotero, ¿no? Como como todo peruano, ¿no? El deporte rey es el fútbol. Y como tal lo he practicado siempre. Y también el ejército, el deporte más popular entre oficiales, suboficiales y tropas es el fútbol. ¿El mayor Antauro Humala es machetero o no? No, yo creo que me cuido, al contrario, soy caballero jugando. ¿Tú sabes por qué es ese tema del popular, del fútbol, a diferencia de otros deportes? Porque no requieres más que una pelota y para que jueguen 22 personas. Si tú quieres jugar otro deporte es como... comienza a ser excluyente. Eso es cierto, claro, ¿no? Y bueno, en general los deportes... Claro, ahora también hay que tener en cuenta que el fútbol también tiene su historia en el Perú, ¿no? El fútbol no es un deporte que no tiene más de 100 años en el Perú, ¿no? Llega con los barcos ingleses, ¿no? En los primeros puertos. El fútbol se inventa en Inglaterra. Correcto. Y es exportado por la Real Marina inglesa en todos sus viajes y lo exporta a las colonias. Entonces acá el fútbol llega primero a los puertos. Por eso Sport Boys, Sport Chalaco, son los primeros, ¿no? Clubes deportivos, claro. Todo Sudamérica, ¿no? Entonces recién sube la sierra, 20, 30, 40, ya hay los primeros. Por ejemplo, Cienciano, que es el rey del fútbol para mí en el Perú, es 50 años más joven que Alianza Lima y que la U. Entonces, ya, el Colegio de Ciencias de Cusco. Entonces estamos bien. Es más, yo pienso que el clásico del fútbol debería ser no tanto Alianza U, debería ser el Cienciano, que es el Perú profundo, el Perú de los Andes, con el mejor Perú, con el mejor
equipo limeño, equipo costeño, equipo del la U, país entonces. centralizado. No sé, sería Está la chocando U, con 50. no sé, sería la U, la Alianza, Ten el en cuenta que Cristal, estás pero en por ahí. campaña, está chocando con el 50% de... Sí, del pero Perú, ¿ah? ese 50% pues también debe tener cultura deportiva, porque el fútbol no lo inventaron los incas, el fútbol lo trajeron los europeos. Mayor, ¿usted qué Es equipo parte del colonialismo. Yo soy el cienciano por formación, por cultura, ¿no? Pero yo siempre he dicho, ¿no? Que ya que estoy establecido en Lima y por presión familiar, ¿no? También tengo que simpatizar con la UPE. Cuando Cienciano ganó la Sudamericana, ¿cómo lo celebró? Bueno, yo estaba en la cárcel ahí, pero todos los Pues se enteró, pabellones, se enteró. casi se caen los pabellones, pues la gente zapateaba, ¿no? Hasta los sí mismos celebraba. carceleros celebraban el triunfo del Cienciano, por supuesto, un equipo peruano. Claro. Se olvidó en ese momento de felicidad que estaba... Uno tiene esos momentos en los que no importa que esté preso, uno es feliz. ¿Usted fue feliz en algún momento de la cárcel? Mira, yo creo que dentro de la desgracia, del infortunio, porque es el cautiverio, estás en el inframundo, pero en el inframundo también ya tú te acostumbras ahí y dentro de ese inframundo tienes algunos momentos en los cuales también puedes encontrar humor, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pero la cárcel es la cárcel, pues, ¿no? Es un aislamiento y es difícil de soportar. Pero en el caso de los presos políticos, como fue mi caso, yo entré con la frente en alta a la cárcel y mi actitud ante los jueces es siempre enarbolar que acá en un país como el nuestro, donde la injusticia y la corrupción campean, lo más hermoso que puede hacer un ciudadano es rebelarse. Entonces esa fue mi posición ante los jueces y mi moral siempre fue en alto en la cárcel. Es muy diferente al caso del preso común, que está por delitos comunes, como es robo, Crímenes corrupción. violentos, claro. Entonces, como el caso de los presidelincuentes, ¿no? Entonces, y lo digo, ¿no? Porque ahí tengo un hermano, ¿no? Pero también hay varios presidelincuentes en el Perú. En el penal de la Diroes, ahorita hay 3 presidelincuentes. Uno debería estar que se suicidó, otro que acaba de morir, que es Fujimori, debería haber 5. Y seguramente van a entrar más. Tienen más. Claro. Entonces yo me imagino que esa es una cárcel ignominiosa. Esa pena que están pasando estos mandatarios, que han delinquido, han traicionado a la nación, yo pienso que a menos que sean pues sideralmente sinvergüenzas, deben estar pues meditando todo el tiempo en su celda y arrepentidos. O sea, ¿tú qué consideras? No, yo sé, pero yo recuerdo que conversábamos que tú planteabas el tema de la pena capital y de alguna manera esta pena ya eliminaría la posibilidad de que vuelvan a ser sancionados si es que eventualmente llegas a ser presidente. Claro, esa es nuestra posición, la he expuesto claramente, creo que todo el país ya la conoce, y eso justamente es lo que ha valido esta propuesta de aplicar la pena capital, que en la Constitución existe por el motivo de traición a la patria en tiempo de guerra y terrorismo. Entonces nosotros, los xenocaceristas, los nacionalistas, planteamos a la población peruana que lo que pasó en Lavajato y en Odebrecht no es corrupción ni lavado de activos como lo ha hecho el equipo Lavajato, que es colaborador de Odebrecht, sino que eso es traición a la patria. O sea, y pero como en parte, tal debe ser castigado. Claro, y en parte coincides, digamos, con la defensa de tu hermano en el sentido que no hay delito de lavado de activos y con la posición de uno de los jueces que también dice no hay lavado de activos. Porque lo que yo me pregunto es, ¿tú crees que con esta justicia en la que no confías, tu hermano pasaría los próximos 25 años en cárcel o al final le van a dar 8, se va a portar bien y sale antes? Yo arranco de lo inobjetable. ¿Ya? ¿Chapó los 3 millones o no los chapó? Qué Ya. frío. Eso es nada más simple. Ya. Está comprobado que sí los chaparon. Pero el origen Ya. ilícito, todo lo que dicen las leyes. Ya, los pero abogados. bueno, ¿chapó o no chapó? Ya, chapó. Ya. 2. No hay duda. Esa discusión. empresa extranjera, Ya. con esos espías extranjeros brasileños bajo el alias de inversionistas, ¿no? O sea, ¿hicieron obras y estafaron al Estado peruano, al pueblo peruano o no? Sí lo hicieron, está las interoceánicas. Ahorita que estamos conversando, hay miles de tubos botados en la selva a los cuales el Perú tiene que darles custodia, el Estado peruano, $40 millones al año, ¿no? De Odebrecht, de Lavajato, producto por lo que está preso todos los presidelincuentes inmersos en Lavajato, no solamente Ollanta, Kuczynski, que está pasando piola, el norteamericano, él y su mujer, par de ampones. Nancy Lance está fugitiva en Estados Unidos, pero nadie dice nada porque es norteamericana, es gringa, ¿no? El otro, Kuczynski, Apatria, debería estar preso también. Yo cuando hice la rebelión de Andahuaylas, en ese momento, presidente era Toledo, pero nadie se acuerda que en ese momento también su ministro de Economía era este desgraciado de Kuczynski, ¿no? Entonces, a lo que voy, a mí me critican por haberme rebelado, pero yo no me arrepiento de eso.
Además no No robaste. me en puedo- todo además caso. me siento, o sea, me siento hasta orgulloso. Pero es justamente por mantener esta posición es que me han quitado la inscripción del partido. Sí. De manera leguleya, de manera abusiva. A eso voy. ¿Y no piensas tener tipo un poco más de control con lo que digas a efectos de no seguir perjudicando o torpedeando tu carrera Mira, hacia la presidencia? Mira, eso me dicen a menudo, ¿no? Me Mayor, imagino. no hable así. Entonces yo le digo, Sentido si no común. hablo Por favor, así- cálmese. Claro, entonces, si no hablo así, tendría que mentir, tendría que fingir. Pero eso es lo que hacen los políticos. Yo me niego a eso, yo me niego a eso. Pero mira, quizás es un mal estilo el mío, el frontal. Pero, mire, diga lo que se diga, el año 2005, con una rebelión que nos costó presos, muertos y cautiverio, 6 años después pusimos un presidente y pusimos al nacionalismo en el poder. Que este señor, ya en el poder, nos haya traicionado es otra cosa. Por eso nos quedamos presos, ya lo hemos superado. Pero el etnocacerismo lo ha demostrado. Entonces, simplemente ahora tenemos que corregir el problema del liderazgo y de la traición en el poder. Que es un problema que creo que también tiene la izquierda, ¿no? Llegan al poder después de elecciones, No lo saben qué Cambian. hacer. 50 años después de Allende, el año 73, Salvador Allende, por vez primera la izquierda continental llegaba al poder vía electoral. Y duró 3 años y entró Pinochet, fracasó. 50 años después en el Perú sucede algo parecido. Por vez primera la izquierda llega electoralmente al poder. Y en año y medio cae, la guanean, por incapacidad, una serie de motivos. Entonces esa es la desgracia del pueblo peruano, porque yo considero que las dos corrientes que pueden sacar al país, al Perú, de su marasmo, de su retraso, son las corrientes nacionalistas o las de izquierda. Porque en el Perú ha gobernado siempre la derecha y estamos como estamos. Entonces, yo lamento que cuando llega el nacionalismo por vía electoral, se traiciona una vez que se llega a Palacio de Gobierno. Cuando llega la izquierda por vía electoral, se demuestra incapacidad y fracaso cuando llegan al poder. Entonces, hay que procurar corregir eso. Entonces nosotros, desde las cárceles hemos salido, hemos entrado a la vía electoral, estamos cumpliendo con la ley, nos han despojado arbitrariamente, pero estamos haciendo ahorita una política de alianzas y coaliciones para estar presentes en la campaña y poder corregir lo que falló Castillo en el 2021 y lo que falló Ollanta en el En el 2011. Antes de- Entonces, permítame. Sí, sí, Entonces, sí, sí. el nacionalismo solamente ha podido llegar al poder por golpe de Estado, con Velasco hace 50 años. Ujú. Entonces, yo me niego a pensar que es la única manera que puede llegar el nacionalismo al poder. Yo pienso que el nacionalismo puede y debe llegar por elecciones. Pero acá veo que acá hay una dictadura. Porque el Jurado Nacional de Elecciones que lo dirige el señor Burneo Bermejo, de manera leguleya, hasta delincuencial, hasta ahora se niega a publicar la ¿La resolución? resolución de baja de nuestro partido. No lo hace. Nos han dado de baja con un asiento administrativo, casi con un WhatsApp. Entonces, a nosotros al partido lo inscribieron. Y Todavía salió le están escribiendo. Salió publicado en el Peruano nuestra inscripción. Al día siguiente éramos partido. Sí, claro. Si nos están quitando la inscripción, tiene que salir en el Peruano. Hasta ahora no sale nada. Están No escribiendo podemos ni todavía. apelar. No podemos ni ya, apelar. claro. Entonces estamos bajo un fraude electoral. Eso se ha Yo le vuelto digo al como, señor eso es lo que Burneo, le pasó a tu hermano también. el pues, señor ¿no? Burneo, ahorita el Nos principal- mandaron presos sin resolución. Claro, el principal. Ese es el país. Bueno, pero yo no quiero comparar el caso de Ollanta. No, pero en con el general caso de pasa Antauro, en todos los Ollanta temas sí- legales de Ollanta que sí es un corrupto. te adelantan, Ollanta ya, sí es un pero corrupto. puede Nosotros- ser, pero no te pueden adelantar la opinión sin no tenerla escrita. Lo mismo te pasa a ti y en el Perú eso se ha vuelto común, ¿no? Que tomen una decisión y recién la escriban 2 meses después. Porque ¿cuántos meses llevan sin notificarte? Como 4 meses. Vamos, como 4 O meses. sea, porque Y hay puntos en común No, igual, y ¿no? lo peor es que nosotros le hemos mandado un documento por escrito al Jurado Nacional de Elecciones a Burneo, diciendo el señor, ¿por qué no publica la resolución para poder apelar? Claro, si no, no Porque puedes es doble apelar, instancia. Entonces ha respondido. Y ha tenido la osadía de decir que él no va a publicar ninguna resolución del Jurado Nacional de Elecciones porque él simplemente está cumpliendo la sentencia del Poder Judicial. O sea, en conclusión, el Jurado Nacional de Elecciones no es el máximo ente electoral en el país, sino es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero si no es la Corte Suprema, no es el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, eso es anticonstitucional y eso se llama fraude. Entonces ahorita yo sostengo categóricamente que el Perú, estamos en el proceso electoral que ya empezó, porque ya se convocó a elecciones, estamos en un fraude electoral contra 40.000 peruanos que son los militantes de mi partido. Quizás esos 40.000 peruanos somos el 0.1% de 34 millones, pero ya empezó. Esa es la situación que estamos viviendo. ¿Y cuál es el plan que tienes ahora? ¿Ir en coalición? Mira, como nos han despojado de la inscripción, o sea, de ese papel que tiene su sellito de OMPE, entonces estamos prácticamente
con el partido, con el carro, pero sin la placa. Ujú. Entonces tenemos que buscar una placa que nos permita circular. Entonces estamos buscando una coalición, porque alianzas ni fusiones no podemos hacer porque eso está en la ley de partidos y solamente entre organizaciones políticas con inscripción. Entonces solamente estamos haciendo una coalición o un partido que es Juntos por el Perú. Entonces Juntos por el Perú ya ha aceptado y están haciendo cambios administrativos internos, como es el cambio de nombre, cambio de símbolo, Ujú. adopción de nuestra plataforma política, y yo debo asumir la presidencia de la Comisión Política una vez en esos acuerdos. Y ahí todo mi partido se sumerge, se confunde, se coaliga con los hermanos militantes de Juntos por el Perú, que sería una especie de Juntos con Antauro. Y ahí, o sea, no te digo porque como mi nombre es hereje para el Jurado Nacional de Elecciones, yo debería llamarme Juan, Jesús, Claro. ¿no? O San Apóstol, ¿no? Pero no me voy a llamar Antauro porque mi nombre les da miedo. Entonces han prohibido mi nombre. Entonces cambiaremos por Juntos con el Enocacerismo, Juntos con el Nacionalismo, Pero sí, algo por el o sea, estilo pero que sí- indica a la población que estamos ahí en la batalla electoral, pese a haber sido despojados leguleyamente por el delincuente de Burneo Bermejo, actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que es el autor del fraude electoral que ya empezó en el Perú. Pues tú sabes que Pero sí. estamos combatiendo para que no sea impune. Claro. Antes de seguir Sí, un toque, dale, quiero dale, dale. Ah, primero pues, leer a los Mike, comentarios. Mike, Primero, Mike. presentar a la persona que los comentarios estaban pidiendo de manera insana, de manera delincuencial. Ya está presente en esta mesa el gran Miquel de la Puente. ¿Qué tal? Muchas gracias, Luchito. Te han estado pidiendo a gritos Sí, yo, hace rato. yo pido disculpas, sino que perdí mis llaves en el baño, ¿no? Estaba buscándolas. Por eso se escuchaba bastante la llave, ¿no? Estaba que la buscaba, afortunadamente ya la encontré y ya estoy aquí. Un saludo para la mesa, señor qué gusto, Antauro, qué gusto. señor Pedro, por supuesto. Un gusto estar acá, Lucho, siempre un placer visitarte. No, gracias a ti para un programa especial que sin duda va a dar que hablar. Desde el tema, vamos a repasar un montón de cosas, así que ya con la mesa presente. Yo quiero saber un poquito, hemos hablado ya de Antauro, de Ollanta hace un ratito. Ujú. Recordaba ese momento en el que él te negó la posibilidad de indultarte, ¿no? Sí, cierto. Que Alan García se lo pidió, se lo propuso y él negó esa posibilidad. Ahora me imagino con una posibilidad tuya en el poder, la venganza va a ser... No, mira, la contundente, venganza, no mencionó la palabra venganza, yo no, pero yo he visto en el diccionario, en el DRAE, y la venganza está incluida dentro del término de la justicia. No deja de ser justicia, es una justicia cruda, seguramente. Una justicia retributiva, Claro, digamos. pero no deja de ser justicia. Ahora yo te digo, yo no estoy hablando en términos de venganza, porque tú te estás olvidando que simplemente yo soy recíproco. El trato que yo recibí en la cárcel, mi persona, 180 soldados y nuestras familias, inclusive la mayoría de mis soldados han perdido sus familias, yo perdí un hijo en la cárcel. Entonces, yo ya pasé de la furia a la ira en mi celda. Todos ya lo tomamos filosóficamente. Entonces, simplemente somos recíprocos. Recíprocos. No pasamos más de la reciprocidad. Así como fuimos tratados, tratamos. Entonces, es nuestro estilo, ¿no? Entonces, y además que no está por rebelde, está por ladrón. Me duele, pero es la verdad, no puedo negarla, no puedo mentir. Entonces, yo no puedo tratar a un ladrón que ha sido presidente por el solo hecho de haber salido del mismo útero que yo, tratarlo de diferente manera que los otros ladrones presidentes. Sino, ¿cómo quedo ante mis soldados? ¿Cómo quedo ante mi hijo muerto? ¿Cómo quedo ante mi partido? Por eso yo sostengo que la actitud que yo estoy tomando es lo más digno que puede haber, lo más coherente que puede haber. No puedo actuar de otra manera, no puedo ser sinvergüenza. No hay un ápice de pena, de lástima. Claro, claro que para mí es una merecida tragedia, lo lamento en el alma, pero como digo, es una tragedia que tanto Ollanta como Nadine se la han labrado a pulso. Se la han labrado a pulso. Mira, Alan García, antes de dejar el gobierno, le propuso: yo lo indulto a tu hermano, yo y mi gobierno, solamente te quiero, como tú eres candidato electo, te quiero a mi costado. Y García asumía la responsabilidad. Entonces, yo que soy enemigo del aprismo de García, lo considero antipatriota, ¿no? Debo reconocer que García, con todos sus defectos, se mostró más humano que la persona que De tu hermano. fue mi hermano. Entonces, yo simplemente, no lo puedo negar, fue evidente. Entonces yo simplemente soy recíproco. Es lo más normal que puedo actuar. Ahí, hablando de indultos y de personas privadas de su libertad,
hay otro caso de un familiar tuyo, creo que es uno de también Humala del caso Perseo, ¿no? Mi primo hermano Walter Humala, que quiero también mucho. es como Lógico. las sentencias por pensar diferente y el miedo, Claro, ¿no? Y solo para complementarlo, y mencionabas, para que tengas en cuenta todo el miedo que generas, la otra vez que hablaban de la pichanga, que fue a jugar Matt B. Mike, que sabes, supuesto, se claro, tapó la claro. cara en todas las fotos. No, ¿Sabes que una de las personas que fue a jugar pichanga contigo, una universidad privada, no le renovó su contrato porque le hicieron un post y se lo requemaron solo por jugar pichanga contigo? Y era como, Ya. claro. Hoy nos van a despedir a todos acá. O sea, yo vine acá y tuve que avisar Ya. a la oficina, voy a estar con el señor, no me voten, por favor, tengo hijos que alimentar, pero Ya. es preocupante y sí, probablemente no. salga esta entrevista Ujú. que venga alguien de la derecha a decir, miren al señor de la Puente, mira cómo se apellida. Sí, sí, claro. De la Puente. Contigo De la fue. Puente, de la Puente. No, a él no Ah, fue. ya, No, ya, no voy a ya. mencionar a quién fue. A él todavía no lo han votado. Y no voy a mencionar la universidad, pero es en la que estudió Matt y Mike. Ya. Y no le renovaron su contrato porque le metieron una quemada en un reel diciendo, Ah, miren cómo sí, es posible que sí, una sí, persona sí. que enseña alumnos se vincule Correcto. con un expresidiario. Pero si la cárcel es para rehabilitarse y el señor tiene todo el derecho. Y es una pichanga. Así es. O sea, imagínate en una entrevista. Es una pichanga. No le renovaron un contrato para este meeting, año. Para Pero empezar, no que es es un una meeting. contradicción con el sistema del Estado de Derecho en el que vivimos, en el cual supuestamente pues la prisión tiene un fin rehabilitador. Quiere decir que cuando sales ya estás rehabilitado y eres un Y ciudadano puedes de jugar pleno pichanga. derecho, digamos. O sea, te puedes jugar tu pichanga, ¿no? ¿Qué pecado No puedes jugar tiene pichanga, el ¿no? señor, no mencionemos su nombre, pero qué pecado tiene de jugar una pichanga? Yo le voy a decir directamente, Lógico. señor Antauro, Lógico. yo no comulgo con sus ideas, pero me puedo jugar una pichanguita con usted. Es más, si me Lógico. invita una chela, yo la tomo. Lógico. Entonces, Vamos a fumar juntos acá en la Ahora mesa. yo me he dado cuenta también de que yo soy el único político. Cuando me hacen entrevistas, no sé por qué, los periodistas o aquel que comenta, siempre antepone el parche. Por si acaso yo no estoy de acuerdo con las ideas del mayor Antauro. Uy. Pero nunca le dicen eso a Vizcarra, nunca le dicen eso a Flores Nano, nunca le dicen eso a Verónica Mendoza, no. Solamente Y que lo van a despedir. Ahora, Lo ¿por van a qué me lo despedir, explico? Ahora, ¿por qué me lo explico? Porque hay una gran diferencia entre mi persona, lo que hemos hecho los nacionalistas y el resto de partidos. Nosotros somos una organización que va del dicho al hecho. O sea, si hay que capturar cuarteles, lo hacemos, como lo hicimos en Fuerte Arica el año 2000. Si hay que capturar minas, lo hacemos, como lo hicimos cuando capturamos Toquepala el año 2000 también. Si hay que capturar comisarías, lo hacemos, como lo hicimos en Andahuaylas 2005. Si hay que ir a la prisión, lo hacemos también. Entonces vamos del dicho al hecho. Entonces, el resto es pura pistola de fogueo. Entonces, De acuerdo, Entonces, de con acuerdo. nosotros saben que las cosas van a ver. Y si hablamos de pena capital para delincuentes y moralizan el país, saben que lo hacemos. Pues, por 18 años uno sale de la cárcel, no sale para bromear Claro. bajo ningún aspecto. Entonces, esa es la posición que tenemos y ese es el pánico que le causamos a los corruptos y traidores del Perú. Y está bien que así sea, que se mueran del susto. Y si estamos en el poder, tendrán que irse al aeropuerto, tendrán que soportar las consecuencias de una revolución. Y si Por alguno, supuesto si alguno de esta mesa lo despiden por No, tener busca una una foto con chamba, usted, nos dará una chamba. Bueno, Zumba. serán Ayúdate. premiados, serán considerados La beneméritos a la patria a partir del 2026. ¿Podemos pedir ministerios de una vez ya? Acá hay dos abogados, pueden pelearse el Ministerio de Justicia, a mí No, dame no, a mí Ministerio, no me des esa vaina, Ministerio de porque no, eso Cultura, no. para mí, no sé. Asegúranos una chamba por si acaso. No sé, yo acepto lo que me den menos justicia, ¿no? Esa Ya, vaina así ya. como- sí, sí, yo- Recolector. ¿Ya tiene pensado nombres para una eventual... Mira, la otra vez estábamos ¿sabes? preguntando, cada vez que está más cerca, no, ¿qué ¿sabes harías? qué? Yo soy una persona que voy por etapas. Entonces ahorita el gran problema que tenemos que afrontar como organización política, que hemos dejado la rebelión para entrar a la elección, es nuestra política de alianzas y fusiones para poder encarar el proceso electoral que se viene. Nos han despojado, repito, de la inscripción de manera abusiva, leguleya, corrupta, anti todo. Pero igual vas. Pero igual estamos ahorita ya Pero dentro digamos de la que ley de para partidos. cualquier adaptando, partido, más allá de las limitaciones que te puedan imponer a ti, cualquier partido que no sea de derecha te va a querer jalar porque jalas votación. O sea, tampoco hay que ser... Claro, es un perfil, Eh, digamos, muy mediático. ¿no? Sí, yo Correcto. creo de que el gran problema de la partidocracia electoral actual, en que hay 43 partidos, están desesperados. Todo el mundo está en modo conversación con todo el mundo está conversando con todo el mundo. Son todos contra todos. Pero claro. yo supongo que las alianzas son bastante difíciles, Claro. ¿no? Porque están plagados de microscópicos egos que se asumen que son a grandes egos. Entonces eso no lo van a poder superar. Claro. Van a cuotas de invitados, o cómo se reparten las cuotas de congresales, que yo quiero el símbolo tal, que el número tal, que yo voy primero, yo voy en la plancha. Entonces se van a matar y no se van a poner de acuerdo. Entonces veo bien bravo esa situación. Entonces, y el gran problema es que el 99 o que el 95% son NNs. Y hay mucha densidad electoral
están como los pollos en una granja que ya no hay densidad, no hay espacio para aletear electoralmente. Pobrecito. Entonces es una situación bastante precaria la que se ha provocado en el país. Entonces yo creo que esta es la crisis del sistema electoral peruano, que acá se llama democracia. Hemos llegado ya a lo más al piso. Entonces, la verdad yo creo que si este proceso, que ya empieza con un fraude electoral flagrante contra 40.000 peruanos, contra nosotros, y seguramente ya se va a desarrollar más, entonces yo creo de que el 2026, si no hay un resultado que satisfaga a la población y que haya un total despejo de duda de fraude, esto puede terminar en un enfrentamiento, prácticamente en una guerra civil el 2026. La situación está así de potente, está así de ingobernable. Entonces ahorita lo que ha hecho soportar esta presión es esta manzanita, esta zanahoria del proceso electoral. Entonces, la población ya está diciendo, ya hay que esperar nomás a cómo cambia la cosa, pero si no cambia como se quiere, esto termina en un conflicto, ya no se aguanta 5 años más. Yo estoy viendo esa situación. Pero por el momento estamos pujando todo el esfuerzo en agotar nuestro esfuerzo en la vía electoral. Rapidito, like y comentario, gente. Voy a leer algunas preguntas así de forma súper rápida. Hay gente pidiendo que Stoner, que Pedro sea ministro de minería, ministro de minas. Hay gente pidiéndonos acá que nos peleemos el Ministerio de la Mujer. No, te dejo el de la mujer a ti, yo quiero el de cultura. El de cultura. Sí, si es que lo mantiene, Hablando de ministerios, ¿usted va a mantenerlos todos o va a ser como Milei que se bloquea y empieza a bajarse ministerios que no le parecen por temas políticos, ideológicos? ¿Hay algún ministerio que va a desaparecer en su eventual gobierno? Claro. Pienso que hay ministerios haciendo un examen del organigrama del Estado peruano, ¿no? Obviamente hay ministerios que están de más, ¿no? Y obviamente va a tener que haber una racionalización del gasto público. Pero yo más que todo, más que eso, yo voy de que el problema yo no lo veo tanto en la cantidad de ministerios, ¿no? Que obviamente hay que racionalizar, sino yo veo más que todo el problema en el marco constitucional del país, de la nación. Entonces, hay un rollo, una narrativa de parte de la derecha que la Constitución no tiene nada que ver en la crisis nacional. Yo soy totalmente opuesto a ese razonamiento. Yo creo que la Constitución de Fujimori y Montesinos es el principal mal de la República. Entonces, podemos tener un ministerio o 1 millón de ministerios, esta cuestión no va a andar si no cambiamos el marco constitucional que rige el devenir de la gente de manera cotidiana ya en el último tercio de siglo. Un tercio de siglo en el cual ha habido 3 cuartelazos. El general Salinas en noviembre del 92 y las 2 rebeliones etnocaceristas del 2000 y 2005. Ha habido una serie de levantamientos populares como el Arequipazo, el Baguazo, etcétera, tantos asos. Y ahora el país es prácticamente ingobernable y tenemos a un presidente que tiene 0% de aceptación electoral. Yo cuando me sublevé en Andahuaylas, Toledo tenía 5%. Entonces yo he llegado a la conclusión que acá en el Perú se puede gobernar hasta con 0.1%, porque acá no existe democracia. Acá lo que mantiene el sistema son los fusiles que están en los armeros de las comisarías y de los cuarteles, porque acá simplemente gobierna el piloto automático desde el 5 de abril del 92. Y acá simplemente respiramos un simulacro de democracia con 130 mamíferos, unos presidelincuentes, sus primeras damas también con pinches, los delincuentes del Poder Judicial, 3 poderes fracasados. Pero como dicen, el país sigue andando. ¿Por qué? Porque yo pregunto, ¿para qué sirve el presidente? Si no hay presidente, igual las tropas comen a las 8 de la mañana, la gente sigue yendo a su trabajo. Entonces, ¿para qué sirve el presidente? ¿Para qué sirven los 130 mamíferos? Porque igual legislan, pero las cosas siguen andando. Entonces llegó a la conclusión, acá hay una falsa democracia y acá se discute lo que cotidianamente nos amargan con sus robos matutinos o diarios, estos 130 mamíferos, pero nadie discute el tabú de los políticos, que es la política minera, el gran saqueo de la minería transnacional. Todos los días se saquea al país, eso no se discute, eso no se habla, eso es tabú. Entonces, pero justo sobre eso, o sea, por ejemplo, y conversábamos la otra vez, y lo hemos dicho también, en la minería transnacional por lo menos lo observas, pero tienes problemas como el de Patás, en donde ya hay minería que se mezcla, y lo hemos conversado entre lo ilegal y lo artesanal, y cuesta vida, ¿no? Ya, ojo de que me he dado el trabajo de estudiar a la minera Poderosa en el Perú. La minera Poderosa, después de Yanacocha, es la segunda exportadora de oro en el Perú. El Perú es el 5º exportador de oro en el mundo, ¿no? Yanacocha es la primera mina de oro en Latinoamérica. Y ahí le sigue Poderosa.
Yanacocha exporta el 10% Ya, pero eso no es un de oro. pecado. No, pero Yanacocha exporta el 10% de oro en el Perú y Poderosa el 9%. Entonces, Poderosa es una empresa minera, no es mediana minería, no es pequeña minería, es gran minería. Es gran minería. Los dueños son, se puede decir, son criollos, son nacionales, pero su primer comprador es extranjero. Y tienen también un 10% de su accionariado que está en poder de la banca mundial. Entonces, estamos hablando de una mina, si bien es cierto, peruana, pero se comporta como gran minería extranjera. Entonces, el Estado ha cerrado filas con esa gran minería, ¿no? Contra la pequeña y mediana minería. O sea, en otras palabras, y esto lo he escuchado hablar a un tipo que también sabe bastante de minería, que es Roque Benavides. Roque Benavides, en una entrevista que le he visto hace poco, ha visto, y ahí puedo coincidir, ¿no?, de que el problema es que en el Perú hay 80% de informalidad. Dentro de ello está la minería también informal. Entonces es el gran problema del país, 80% informal, casi subversivos, casi ilegales, ¿no? Entonces, un problema de desempleo, ¿no? Entonces, eso existe. Entonces, lo lógico es darle todas las facilidades para que se formalice. Ya, pero ¿cómo justificamos la muerte de 13 personas? Esas luego de 13 secuestro? personas que han muerto no eran mineros, No, eran eran personal de seguridad, correcto. eran guachimanes Como- de una empresa de policías en Que actividad. probablemente hayan Lógico. tenido Claro, claro. de las Fuerzas Armadas, Claro. normalmente son, o son de las Lógico. fuerzas policiales Ahora, retirados, ya, ¿no? ya, bueno, ahí a estos asesinos hay que ojalá que el ejército los agarre y bases y que le apliquen Pero todo el justamente el peso, conflicto, claro. y lo hemos conversado, es sobre el territorio. O sea, porque no es que el conflicto, tú sabes cómo es una mina. O sea, hay una parte central de la mina y hay otras zonas que la misma minera Poderosa le ha entregado a los mineros artesanales. El problema es que ya se genera un conflicto sobre territorio porque el oro está en todos lados. Lógico. Entonces, eso no lo solucionas claro. ni Ahora, eliminando mira, la transnacional, por eso. ni No, volviendo claro, todo ahí hay informal. que ir al ¿no? problema, Ahora, mira, ¿no? ahora el Perú exporta, la minería formal en el Perú exporta aproximadamente 110 toneladas de oro al año. Entre ellos está lo de Poderosa. Y la minería informal en el Perú exporta, según cálculos del Ministerio Cada vez más. 75 millones de toneladas. O sea, casi están parejos. Están por ahí, Están están por ahí, parejos. claro. Hay una gran competencia. Pero Pero ¿cuál, ese es cuál una gran tributa? oportunidad. ¿cuál es el tributa? ahora, mira, ¿Cuál cumple las leyes? Yo como ¿no? soy nacionalista, ¿Cuál no hace yo la como gente, soy, no? pero para empezar, estos problemas de las matanzas donde hay oro no es nuevo en el Perú. No, eso lo Pasó sabemos. en la fiebre del oro en California, pasa cuando encuentran oro en Mazuco, en la Pampa. Pero no Pero antes pasa era pedir todo- rescate, era ya. secuestro y luego Entonces, rescate. Ahora están el metiendo problema balas. es, ¿cuál es la función oro y del cobre, Estado? ¿ah? Ahora, yo veo una experiencia anterior. En el planning del general Velasco, el Estado peruano era el único comprador de oro en el Perú. El único que podía comprar oro en el Perú era el Estado. Con la ley, con la época, en el planning de Velasco. Con Fujimori, el Estado ya no te compra un gramo de oro, todo lo compran los extranjeros. Entonces todo el oro sale. Entonces, yo digo, por sentido común, si se están matando, al último la matanza es por el oro. Obvio, Sí, claro, claro, el Entonces, territorio. para robar el entonces, mineral, precisamente. ¿qué pasaría Como una si guerra el de Estado territorio. nacional peruano, no el Estado colonial actual, sino el Estado nacional, ¿no? El Estado es regido por una constitución nacionalista y no el Estado es regido por una constitución globalista, que es como ahora, rompería estos esquemas de la constitución de Fujimori y aplica algo parecido al planning, simplemente crea el Banco Minero. Y en Patás se pone una sede en todos los sitios, en Patás, en La Pampa, todos sitios. Y el Estado peruano es el único que compra el oro. Entonces, el minero informal, ilegal, lo que quieras, al momento está comprando el oro, se le da su recibo. Ahí se le está descontando su IGB. Ya se está formalizando en los hechos. Más allá del reinfo, más allá de tanta cuchupanda en el Congreso, con eso los chicos lo estás ya formalizando. Entonces, tú le estás Pero comprando el oro. sería claro, te lo entiendo, sería como Enaco con la coca, que parte de la Ah, compra. claro, eso solamente lo pero puede hacer un el Estado mercado soberano. ilegal sí, es que el mercado Claro. ilegal de oro sigue siendo grande y Ya. está compenetrado Pero con el yo digo, narcotráfico. Por eso, ¿no? entonces... Claro. O sea, no entonces, entiendo claro. que sea mala la idea, No, lo de por lo comprar oro menos como va a el Estado. bajar, o sea, la cuestión de la violencia en los socavones va a terminar ahí, ¿no? Tiene Va a que haber, por terminar. supuesto, contrabando de oro, pero ya va a bajar tremendamente porque ahora contrabandear oro es negocio, pero si el Estado te lo está comprando con toda tu seguridad al pie de tu mina, te está diciendo ya cuñadito, ya nadie te va a perseguir, yo te compro el oro, olvídate de todas las faltas. Te doy tu recibo y nada más tú pagas tu IGB al Estado y listo. Entonces... Pero habría que limitar ahora, el ingreso Eso de a quién no le personas. conviene. Esto no le conviene a Yanacocha, pues. No le conviene a Antamina, no le conviene a las grandes mineras porque estos exportan el oro de frente, afuera. Y ni siquiera nos dan cuenta de cuánto sacan, dicen que es cobre. Entonces es un saqueo. Y eso no se discute en el Perú. Ese tren. Ahorita hay como 18 mineroductos desde la sierra a la costa, todos de mineras que van de frente al puerto. Mañana, tarde y noche, 7 por 7, 7 días a la semana, 365 días al año. Pero esos son concentrados de Ya, minerales. claro.
Pero Que no sirven, que no sirven, o sea, ellos que no dicen sirven son- porque ya, no somos ellos un país dicen que- industrializado. Ellos dicen son concentrados, pero ahí están toda la tabla periódica de Sí, Mendeleev. pero ese es Hasta el problema finales- del Estado de no poder usarlo, porque no hay es industria. un Estado pues. corrupto y es un Estado colonial. O sea, No, digo, o ¿pero sea, qué en quieren? Te, Si- te si doy la- la razón ya, en el ya. sentido de tú me dices, Pedro, han gobernado la derecha los últimos 50 no, años y pero no se ha hecho peor, industria. bueno sea que sea la derecha patriota. Mira, en la guerra con Chile, cuando los chilenos ocuparon Lima, la derecha se pintó en todas sus exponentes. Había una derecha entreguista, pero también una derecha patriota. García Calderón fue enviado a un campo de concentración al sur de Chile por no firmar la cesión de Tarapacá y Arica. Él dijo, les pagamos todo, pero no tiene un centímetro. Entonces había una derecha patriota, hay una derecha entreguista como la iglesia que entrega Tarapacá, Arica y Tacna. Entonces, acá hubiera sido... Pero así como dices, también hay mineras transnacionales buenas y hay mineras transnacionales malas. Eso lo tendrías que evaluar caso por caso, si no estarías generalizando, ¿no? Yo no creo que haya... Lo que voy es que claro. hay muchas que trabajan en especulación, entiendo tu punto, y lo que hacen es colocar su concentrado en almacenes para ver quién se lo compra en el momento indicado, y hay otras que lo extraen para efectivamente usarlo y probablemente volverlo en productos terminados como el celular que usamos, como el micro que usamos. O sea, no podemos generalizar como que todo sea malo, pero sí hay un conflicto en el territorio que lo que se debería evitar es la pérdida innecesaria yo también de vidas. también considero que no hay el tiburón malo, no existe el tiburón malo y el tiburón bueno. El tiburón es el tiburón y come gente, ¿no? Entonces, acá no hay minera mala, minera buena. Es una minera que saquean al país. Pero ¿cómo Entonces, sabes que el acá minero le interesa. artesanal no va a crecer lo suficiente como para volverse ese monstruo? Mira, ¿Cómo sabes que siempre va a ser para toyo empezar, y no va a ser tiburón blanco, por pues, lo no? menos ese minero artesanal es un cholo peruano como yo. Pero eso no le quita la responsabilidad. Y eso que va a sacar lo va a comprar el Estado peruano y esa plata se va a quedar Pero no en está el diciendo que territorio los peruano. poderosos son criollos y tú también eres criollo. Pero la poderosa, Ollanta pero la poderosa Ollanta está también era un actuando cholo como empresa como nosotros. transnacional. A lo que voy es eso que no voy, podemos o sea, ser tan pasionales con ese tema y me parece que coincidimos en el punto de no tienen que haber muertes. Pero hay que Totalmente. evaluar de qué manera, ¿no? Y obviamente, poder comprar oro como Estado no me parece una tan mala idea. Sin embargo, no es excluyente que también lo puedas vender en el mercado internacional, porque eso se claro. cotiza, ¿no? Bueno, y el problema es que el precio va pues subiendo. acá ya entramos a otro tema. Pues, ¿no? Si yo digo, yo con o sea, para empezar tengo una referencia que es el Plan Inca y dio Sí, resultados. sí, ya te lo entendí. Entonces ahora yo pienso que después del Plan Inca, después del año 75, empieza todo el contranacionalismo que llega a su auge con la constitución de Fujimori y Montesinos y ahora estamos llegando ya a la crisis terminal. Entonces yo creo que hay que volver a pensar en el nacionalismo, ¿no? En darle un mayor claro, uso a nuestro... claro. Un valor agregado a los recursos naturales que extraemos, ¿no? O que Lógico, tenemos, lógico, digamos. ¿no? Entonces, yo prefiero un empresariado nacional, ¿no?, que crezca acá a un empresariado extranjero que nos saquee acá. Entonces yo digo, ¿qué se puede esperar de una constitución hechura de un japonés en colaboración con un traidor peruano que está en la base naval, Vladimiro Montesinos? ¿Qué esperemos? ¿Que el país sea un país soberano, sea Suiza? No, pues es un país hecho para el saqueo extranjero, porque la constitución es globalista, no es nacionalista. Señora Entonces, Tauro, disculpe, Ya, yo sí. le quiero preguntar porque estamos hablando ahorita mucho de minería, de minerales, que es de repente algo que está muy alejado, digamos, de los ciudadanos. O sea, digamos, acá nadie se dedica a la venta de minerales, Ya. ni nada por el estilo, Ya. ¿no? Sin embargo, hay problemáticas que sí están afectándonos a todos, como hoy día mismo, 14 de mayo, estamos en un paro de Cierto. los transportistas, tenemos un problema con la delincuencia que es bastante grave, Ujú. ya han llegado a pedir cupos inclusive a viviendas, ni Ujú. siquiera son negocios, ni siquiera ya son la bodega familiar, son gente que vive en un lugar Sí. y van y les pide. ¿Cómo hacemos para resolver este problema de la inseguridad? Porque evidentemente han ingresado muchas mafias extranjeras, las mafias peruanas han aprendido las malas prácticas Ujú. y ahora todos están cobrando cupos, están extorsionando. lógico. ¿Cómo hacemos ahí? Yo tengo unas propuestas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Yo creo, de hecho, hicimos hasta una Pero suerte serias. de prueba. Serias. Hicimos una suerte de prueba en mi cuadra. Había bastante delincuencia. Ya. La Molina. No, ahora vas a ver. San Isidro. No, había bastante delincuencia. Ya. Persona que entraba, teníamos un guachimán, estaba armado con cachiporra nomás. Ya. La persona que entraba, persona que asaltaban. Al momento que le dimos una escopeta calibre 12, si bien tuvimos unos 25 casos de legítima defensa, 0 robos. Ujú. Esa es mi propuesta, no sé Ya, qué opina usted. ya, mira, yo coincido contigo. Yo soy soldado, Ok. ¿no? Soy hombre de armas y he estudiado nuestra historia, también la historia de Estados Unidos, me interesa mucho también. Y Las milicias. claro, sí. entonces a lo que tú voy. En el barrio, en tu calle, alguien tuvo la brillante idea de conseguirse una retrocarga y ponerse a vigilar la calle y no hay robos. Así es. Ya. Entonces es un disuasivo tener al Así ciudadano es, armado. disuasión, así Entonces yo sostengo que ante ya el desborde delincuencial, que para mí es derivado del desborde de la delincuencia política que hay en Palacio de Gobierno, Bueno, es derivado, tiene pero sentido, vayamos tiene a lo sentido. concreto, a lo diario, a lo cotidiano. Así es, ¿ya? así es.
Entonces yo creo de que una gran medida sería darle el derecho al ciudadano, todas las facilidades para que el ciudadano se arme. Compre su arma de seguridad personal, su pistola en la SUCAME, que le den todas las facilidades. Porque ahorita la SUCAME, que es un Entonces, desastre. yo creo que una ciudadanía armada es más garantía de seguridad para un Estado que es patriota. Un Estado que es antipatriota, odiado por la población, obviamente tener a la ciudadanía armada es un peligro. No, Claro, pero- es una gran amenaza. crees? Por eso se No, esfuerzan tanto claro, en impedir lógico. que la gente tenga armas. Entonces yo creo de que ningún venezolano se atrevería a asaltar, ¿no? Porque sabe que todos los peruanos tienen su pistola en la casa guardada. Entonces un ladrón lo va a pensar 50 veces. Entonces yo creo que la gran democracia norteamericana también se le denomina la democracia Colt. Lo que se acuerdas, el Far West, El se funda, revólver, se pues, funda- el se revólver. funda la ciudad, ¿no? Y lo primero que se pone es el sheriff con su Colt Pero ¿crees y que- la horca, y la horca. Claro, y decía ahí que- venía el linchamiento, el pueblo en justicia Es más, popular, le- todas las urnas al asaltante, al extorsionado, ahí colgado, bien colado. O sea, pero y se armó la corremos- democracia norteamericana. No corre peligro de volvernos el viejo oeste o al contrario, No, no, que pero dijo un o sea, erudito. estas balaceras Sí, sí, escolares, pero dime, pero universitarias. mira, ya estamos en el viejo oeste, pues mira cómo está Lima. ¿Verdad que- Prácticamente O sea, no estamos estamos en el lejos, viejo oeste, ¿no? más No bien, estamos más lejos. bien estamos. No es tan distante, dice. No es tan No estamos distante. tan distantes. Y dijo un hombre muy erudito que la herramienta que más igualdad ha creado entre los seres humanos es el arma de fuego. Porque pone a una anciana, digamos, que está en una situación vulnerable, pues ya su físico no es el mejor, con un peleador de la UFC y la anciana con el revólver gana, No. ¿no? Entonces es un arma igual, es una herramienta de igualdad. No, entonces, acá más bien se ponen restricciones a que el Sí. ciudadano tenga su armamento de seguridad un desastre personal. la SUCAME, Entonces, señora yo Tauro. creo que en una gobernación nacionalista, dada la situación de desborde delincuencial, simultáneo a todas las medidas macro como prohibir que los extranjeros trabajen, concentrar a los extranjeros que no trabajan en campos de refugiados para darle más chamba a nuestra gente, bueno, y encima poniendo rigor arriba con la pena capital para el presidente. Paralelo a eso, se tienen que dar las máximas facilidades para que la ciudadanía Pero tenga llegarías- todo para tener su seguridad Tipo, personal. la otra vez hablábamos con el señor Bermejo y claro, él decía, yo quiero un modelo como China en el que incluso vaya a restringir libertades individuales, ¿no? Una de ellas podrían ser las armas. Nosotros hablamos de las sustancias controladas y entonces, ¿hasta dónde llegaría el control de un Estado gobernado por Antauro? ¿Hasta qué punto las personas serían libres y no? Claro, ¿qué decisiones, digamos, estarían bajo Diga. la lupa? ¿No? Porque entendemos, las armas no lo son, por ejemplo. Es más, se fomentaría el hecho de tener armas, portar armas y defenderse. Naturalmente, la regulación de la legítima defensa mejorado. habría que reformar Ya. un poco la fiscalía, porque Lógico. vemos que cuando gente se defiende, inclusive policías, inclusive militares, son directamente perseguidos. Se les investiga Nunca, más que mejor al dicho, la choro. palabra perseguidos cuales brujas, ¿no? Entonces, digamos, ¿dónde trazaríamos la línea en un gobierno de Antauro? ¿Qué decisiones que forman parte de la libertad individual estarían bajo la lupa? Mira, ya dije mira, las leyes se adaptan y como si se echa la ley, echa la trampa. Yo me acuerdo que hace como 10 años la investigación la llevaba a la policía. Hubo casos en la prensa denunciados de corrupción. No, la policía no lo lleva, ahora lo lleve la fiscalía. Ahora hay casos de corrupción de la fiscalía, ahora que retorne a la policía. Entonces, mira, yo creo de que más que todo, no puedo cambiar la ley, pero echa la ley, echa la trampa. Más que todo, yo creo de que tenemos que garantizarle trabajo masivo a la población. ¿No? Yo arranco eso porque quizás soy el único político que sale de las cárceles. Yo tranquilamente podría decir, ¿sabe qué, compatriota? Usted me ha dicho esa pregunta, y luego vamos a fundar una cárcel en cada esquina. Una cárcel de tal Complicado, manera que la complicado. mitad de Perú vigila la otra mitad. Claro. A eso podemos llegar. Cuando la población carcelaria, además que creo que son 200.000, 300.000. Sí, están hacinados ahorita. No, pero tampoco es como que sea un, no sé, medio país, no es, pues, ¿no? Claro, Podrías claro. tener pero buenos de los penales. cuales una gran mayoría son por prisión preventiva, ¿no? Déjalo Que- terminar. Claro. la idea. Entonces yo digo, no, pero yo me pregunto, después de inaugurar cárceles, una en cada región, una en cada distrito, una en cada provincia, ¿qué sigue? Inaugurar cementerios. Sí, ¿no? Porque yo en la cárcel, yo te tengo preso a tu cuerpo, no a tu alma, ¿no? Entonces, y en la muerte ya es lo que sigue, pues, ¿no? Entonces, y en mi experiencia también, tengo 61 años, y cuando era muchacho, la de ustedes, había servicio militar obligatorio. Y los cuarteles estaban desbordantes de población joven. En cada cuartel de infantería habían 700 cholos bien aguerridos, bien comidos, con cultura militar, con patriotismo y educación cívica. Y las cárceles en ese tiempo estaban vacías de muchachos, estaban llenas de viejos. Ahora que salgo yo, todos son muchachos, repleto de muchachos, desbordantes de juventud, y los cuarteles están vacíos. Los cuarteles están vacíos, sino ya clausurados. Entonces,
Para mí eso está mal. Y yo comparo nuestra realidad con Suiza. Pero cuando yo hablo de servicio militar obligatorio, salen todos, ¡oh, este cachaco quiere que todos seamos militares! No, cuñadito. Eso se llama civismo. Claro. Tú, esos gringos turistas que tú ves que vienen de Cuba con Que son paracaidistas, claro. Son lanzadores de morteros, son francotiradores. Criminales de guerra, Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, expertos en manejo de armas. Acá vienen a Machu Picchu, suben corriendo. En cambio, ¿qué quieren? Que el pueblo peruano sea un pueblo de inválidos, de gente despreciable, de hombres débiles. O sea, ¿qué quieren? O sea, que seamos un país de eunucos, ¿qué cosa? Que además nos van a venir a invadir desde Brasil hasta a eso voy, aparte en Suiza. Entonces yo creo de que hay que desahuevar al Pero harías que vayan todos, porque lo que tú dices, ¿no? Van los que tienen nuestra tez, digamos, irías que vayan los Miro Quesada, ¿tú crees que los de la Puente, los Vera, que vayan todos. Los blanquitos también. Y solamente una pregunta para que también la complementes ahí a eso es, ¿tú crees que la formación militar ayuda a corregir ciertas carencias, llamemos de valores o sociales, productos de la pobreza y la educación? No necesariamente. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Antes de hacer el andahuaylazo, ya tenía yo mi gente, mi estado mayor, digámoslo así. Y dentro de mi estado mayor tenía dos hermanos. Uno era filósofo y el otro era general del ejército, ¿no? Un general del ejército que ha sido ministro con Pedro Castillo hace poco. Dos hermanos, ¿eh? Cuando a los dos les comunico, por separado, ¿sabes qué, doctor filósofo o señor general? Me voy a Andahuaylas con 700 reservistas y vamos a rebelarnos contra Toledo. Quiero que me acompañes. Entonces, cuando eso le planteé al general, el general le comenzó a temblar el Parkinson, le comenzó a dar Parkinson en la mano. Y después me dijo, no, mayor, ¿cómo hacer eso? Yo se lo decía de manera retórica. No. Claro, o sea, se echó para atrás. Ya mejor no le insistí, porque vi como ya comenzaba a temblar. ¿Sabes qué? Eso se le jala la raíz así. Hombre del ejército. Claro. En la tarde, lo visito a su hermano, más viejo que él, filósofo, de San Marcos. Y le digo lo mismo. El filósofo me dijo, voy contigo, te acompaño. ¿Cuándo vas? Me voy en tu carro. Y me acompañó. Se tuvo en una barricada, se puso casco de acero y fibra, estuvo en la rebelión, terminó preso, se comió sus 6 años en la cárcel. Entonces, yo llego a la conclusión que hay muchos militares que no son soldados. Y hay muchos civiles que son más soldados que los militares. Entonces, eso, cuando tú me dices que eso depende del carácter de cada uno. Pero eso no quita que la formación militar, para mí, es positiva. Porque empezar te da cultura militar, te da cultura física, te da formación patriota. Sabe sobrevivir en una emergencia. Y las grandes naciones cultivan la cultura militar. Ajá. Israel, Suiza y Cuba, que son diferentes totalmente. Servicio militar obligatorio. Vietnam, brother, todos. Sí. Trump, los presidentes norteamericanos todos han pasado por West Point. La aristocracia, las clases dirigentes inglesas, norteamericanas, europeas, judías, son los primeros guerreros en su pueblo, van a la guerra. El hijo del rey de Inglaterra está en las Malvinas. Claro, había uno que era conductor de helicóptero Apache. Acá se habla de mandarlo al cuartel, sale ¿cómo este es un dictador? ¡Qué malo! O sea, eso me da pena. Además estamos pensando ¿no? que vaya la gente que probablemente no tenga otra opción y sea una opción, pues, ¿no? Que se vuelva una alternativa. No, y aparte el ejemplo de Suiza es muy interesante porque no solamente es esta cultura, digamos, militar fomentada a través del servicio, sino que además se fomenta mucho la cultura armamentística, ¿no? No solamente es la formación castrense, es también una cultura de armas. Por ejemplo, en los colegios, en secundarias, se hacen competencias de tiro, ¿no? Y son los mejores tiradores del mundo. Y además que son patriotas, cultivan el patriotismo. Los gringos son recontra patriotas. Ellos nos prohíben a nosotros ser patriotas. El patriotismo es la versión sentimental del nacionalismo. Yo soy nacionalista y salgo de la cárcel. Y ahora que he inscrito mi partido, me quitan el partido. Y me están amenazando con meterme a la cárcel otra vez. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué te quieren meter a la cárcel de nuevo? Porque me han abierto un proceso por apología al terrorismo que todavía no se archiva. ¿Apología al terrorismo? Sí. ¿De qué evento? Disculpa. Por un discurso que hice sobre la partidocracia peruana. Hasta ahora no se archiva eso. ¿Pero ¿qué dijiste? Ahí manifesté... Entre comillas, abre comillas, ahí hice ahí hice un recuento de la historia de los partidos políticos en el Perú en los últimos 500 años y llegué a la conclusión siguiente que el nudo gordiano de nuestra historia es el episodio de Cajamarca. Se encuentra Pizarro con Atahualpa. 6 meses después llega Almagro. Pizarro, Atahualpa y Almagro.
Entonces, para mí ahí nacen los partidos políticos. La derecha pizarrista, la izquierda almagrista y el nacionalismo atahualpista. Entonces, de ahí se origina toda esa genealogía, todo Sí, sí, te lo leí. entonces, ahora, yo digo, dentro del historial de la derecha pizarrista, ¿qué es lo mejor que ha dado en 500 años de partidocracia? Es el partido civilista del siglo XVIII, es el partido constitucionalista del siglo XIX, es el partido, el PPC del siglo XX, ahora, claro. es Progresemos del siglo XXI. Entonces yo llego a la conclusión que lo mejor, o lo más trascendente que ha dado la derecha de la vertiente pizarrista es el ayismo, es el APRA, ¿no? Ya. Y dentro de la vertiente de la izquierda almagrista, lo más trascendente no necesariamente es lo mejor y lo peor, es lo más trascendente, lo que más ha pesado, impactado. para mal o para bien. Claro, lo que más Entonces, impacto ha para mí, tenido. sin lugar a dudas, Sendero Luminoso. Lo he dicho siempre, porque lo he combatido. Tengo una herida. Como que en la consideras pierna. que es un punto Claro. de inflexión ahí. No, es que yo soy hereje, ¿no? O sea, soy libre pensador. Y es más, tengo la ventaja de tener la autoridad moral de no haber explorado, estudiado sendero en los libros, sino en el campo de batalla. Correcto. Y he matado senderistas con mi fusil en el campo de batalla. En combate, fusil contra fusil. Por eso que la Comisión de la Verdad jamás me ha llamado, porque sabe que fue legítimo. No el caso del Grupo Colina, que matan Más gente clandestino, amarrada, clandestino. no hay combate, Ejecución no hay un extrajudicial, solo combate. rendidos. Van un grupo de militares encapuchados con Martín Rivas, toda esa gente, Grupo Colina. Y ellos sí hacen apología de sus delitos. Van a ¿no? San Marcos, Lo a la celebran. Cantuta, capturan 10 estudiantes, un catedrático, no hay combate, los amarran, Claro. así como han visto a los mineros empatarse en el socavón que les ponen un cañón en la nuca y disparan. mismo. Claro, Igualito. ejecuciones directamente. No, peor, ¿no? porque Son después ejecuciones. destruyen el cadáver con sonido pirotécnico. Entonces, este grupo de militares tipo Grupo Colina, ellos en verdad no han sido militares, no han sido soldados, han sido Son grupos de sicarios. exterminio. Mercenarios. Han sido sicarios, Claro, o sea, grupos de ensuciaron la exterminio. guerra. O sea, terroristas de Estado. Terroristas de Estado. la palabra que más llora la Entonces, derecha. Claro, entonces yo sostengo, entonces a mí que me van a rebatir a mí. Entonces, yo lo digo con autoridad moral, en la guerra interna, en la guerra subversiva, hubo dos clases de terrorismo. Terrorismo del Estado y terrorismo de los insurgentes, de los subversivos. Sí, claro. Entonces, los dos son censurables. Y hablando de insurgencia y eso, y del evento de ayer, o sea, ¿tú crees que, y obviamente salvando las distancias, podrías tener un símil con una otra persona que fue guerrillera, que es el señor Mujica, que falleció ayer? Y entiendes Mujica. a lo que me refiero cuando digo que moderas un poco el discurso, más allá de haberte agarrado balazos, tener Pero yo cicatrices de también, bala. mira, bueno, yo Pepe Mujica solamente puedo dar palabras de homenaje, ¿no? Porque Ok. respeto mucho su ejecutoria. Eso Él fue otra época de guerrilla, ya, ¿no? Mira, si, En Guerra Fría. Seguramente si Willax tendría que juzgar Willax a Mujica, dirán que es un terrorista, ¿no? Sería el Si No es que no- si menciones es que no el- lo han hecho ya. Claro, el símil Abimael Guzmán, el Abimael Guzmán uruguayo sería para ellos su criterio Mujica. Es que a los guerrilleros de antes ahora le dicen terroristas. Es la verdad. Bueno, La es que hay terminología cambió. una diferencia entre guerrillero y terrorista, claro. yo Claro, no, el terrorismo es un no, método, la- es ¿no? que- Es que un pasa, método. justamente cuando yo estuve preso en Piedras Gordas, el Estado colonial de Toledo me mandó a convivir a propósito con Sendero Luminoso, porque a todos mis reservistas lo mandaron a otra cárcel, a mí me mandaron solo a Piedras Gordas. ¿Para qué? ¿Para que te ajusten? Fui el primer preso en Piedras Gordas, yo inauguro Piedras Gordas. No digo, pero ¿para qué te mandaron con Sendero? ¿Para que te ajusten? Hacerlo. Entonces, ¿Ah, sí? Claro, entonces yo estaba con todo el alto mando, estaba con Morote, con Hinchao, Mi con vecino. Cox, con todo el alto mando senderista. bueno. Entonces, ahí hubo obviamente bastante tensión, pero después comenzaron las discusiones y yo me acuerdo que yo les reproché. Ustedes se dejaron ganar la guerra del vocabulario, porque en los 60 hubo lucha armada en el Perú. Estaba Hugo Blanco, Héctor Béjar, de la Puente Uceda, Uceda, claro. y fueron derrotados por el ejército peruano. Y hay una especie de síndrome de Estocolmo. Un año después, el golpe de Velasco y hace la revolución del ejército. Y hace cumplir 5 de los 6 puntos principales de la plataforma reforma. máxima desde la Puente Uceda. Nacionalización del petróleo, sueldo mínimo, etcétera. Entonces, 40 años después de Velasco surge el fenómeno senderista. 20 años de guerra, 70.000 muertos. Entonces, ahí ahí es donde yo sostengo, justamente en esta conversación que estábamos haciendo, cuál es lo que más ha trascendido más, la derecha pizarrista, la izquierda almagrista o el nacionalismo atahualpista. Entonces ahí yo saco mi conclusión. Lo mejor que ha dado la derecha pizarrista es el APRA, lo más trascendente. Lo más trascendente que ha dado la izquierda almagrista no es el PCP,
no es el PCR, no es Juntos El por el Partido Perú, Socialista. no es Perú posible, no, es Sendero Luminoso. Porque es imposible para la sociología peruana entender el tránsito del siglo XX al siglo XXI claro. sin la guerra que dio 70.000 muertos, que prácticamente fue una guerra civil. Claro. Entonces, Un acuerdo de paz al final. no estoy diciendo que Sendero fue lo mejor, estoy diciendo que lo más trascendente. Claro. Y que lo más trascendente que ha dado el nacionalismo Y por eso te han abierto un desde hace, proceso. desde hace 500 años es el enocacerismo. Con abogados en la También mesa. vas a concluir. ¿Eso es apología? O sea, es lo que que no he le escuchado explica, las ¿no? palabras exactas, ¿no? O sea, si estamos hablando de trascendencia como No. una calidad carente de Histórica. juicio de valor, ¿no? Es una simple Un hecho descripción. Como peso bruto. O sea, claro, es decir, que equivaldría a decir es lo más impactante o el producto que mayor impacto Pero ha es como generado en la cuando historia le del Perú. dice Yo creo que esas palabras es evidente. no configuran el tipo A lo que penal voy- a lo que voy es de que La gente apología. se araña cuando haces esas afirmaciones en el Perú porque ni siquiera le gusta escucharlas. Es que Es como cuando dice nosotros- que, es que sin nosotros- Sendero, claro. sí, perdón, sin Velasco, sin reforma agraria, Sendero hubiera ganado la guerra. También te lo Claro, dice, y claro, la gente escucha y lógico, dice, lógico. ay, ¿por qué dices Ahora, eso? ahora mira, las discusiones que yo tenía con el alto mando senderista en la cárcel era que yo les observaba lo siguiente. Mire, hasta los años 60, aquel ciudadano de cualquier país que se alzaba en armas contra su estado era llamado guerrillero. Era llamado guerrillero. Pero a partir de los fines de los 80, cuando entra Ronald Reagan al gobierno, Ronald Reagan cambia el vocabulario sociológico. Y de la noche a la mañana los guerrilleros se convirtieron en terroristas. Y en el Más que 2025, más que todo en su visión sionista para catalogar, porque Estados La Unidos oposición. a los palestinos, etcétera, el terrorismo del Medio Oriente, pero lo aplicaron en términos globales a todo el mundo. y ahora hay terrorismo Entonces, urbano. ahora cualquiera y es terrorista, terrorismo, todo el mundo. Entonces, Terrucos. claro. Entonces, yo me sublevo contra esa idea porque soy libre pensador y aparte he combatido a los terroristas. Y he estado en el ejército peruano donde también hubo terrorismo. Entonces a mí yo estoy curado contra el susto. Y mi misión como político salido de la cárcel y nacionalista y reivindicador del plan Inca de Velasco es dar opiniones herejes para liberar la mente de nuestro poblador, que no sea cucufato, ¿no? Entonces cuando me dice mayor se asustan de su discurso, aplaque su discurso, no voy a aplacar nada, no hay nada que aplacar, hay que abrir los ojos. Entonces mi misión como nacionalista es abrir los ojos. Y quizás a veces es como un trago, quizás le doy el trago muy fuerte, quizás hay que dosificarlo, ¿no? Pero la intención es buena. Pero cuando Claro. mencionas Cucufato ahí me jala una pregunta inmediata porque yo siempre he tenido un sueño que si algún día soy presidente, lo primero a lo que no voy es al Tedeum. ¿Cómo es tu relación con la iglesia? Mira, Yo no voy, ¿ah? Le digo, con- mando a alguien Con Ya. Papa hablado. peruano Y estrenado. con Papa peruano, quiero que no, hables de no, eso, sí, claro. Bueno, A ver, la relación con la iglesia. Un mensaje para Mira, León 14. como yo he dicho siempre, mis padres eran comunistas, ¿no? Y como tales eran ateos. Entonces yo he gateado, y siempre lo he dicho, en la clásica biblioteca roja de los estudiantes de Derecho de San Marcos, ¿no? Y todavía ateos. Entonces nadie en mi familia, ni uno de mis hermanos, tú no practicas, no somos ahorita. bautizados. Para Ya. empezar, no somos bautizados. Ah, ya. Entonces, el Te salvaste de los duendes. Claro, entonces el criterio de mis padres fue, yo no puedo cometer abuso de autoridad con mi hijo de 3 años y bautizarlo, ¿no? Cuando tenga 18 años, que él decida si es cristiano o no y se bautice o no. Cristo se bautizó a los 30 años. Cristo se bautizó a los 30 años. San Juan Bautista en el río Jordán lo bautiza a los 30 años, ya adulto, ya totalmente maduro. Pero considero que el bautizo de infantes me parece que no es justo, porque ese muchacho es inconsciente. Y además en la Biblia Eso que sí. yo le he leído, para nada Cristo habla del bautismo infantil. Pero esa es una imposición Para de la nada. derecha pizarrista. Claro. Entonces, Digamos, entonces en mi tu lógica. posición, entonces mi posición, yo no soy cristiano, pero ya en mi madurez intelectual soy un creyente. Considero que hay una arquitectura suprema. Yo no le llamo Santísima Trinidad, no le llamo Jesucristo, no le llamo Alá, le llamo Pachacamac. Entonces yo Ok. soy un creyente del Pachacama y mi partido busca reconstruir la religión pachacamista. Es mi objetivo también. Es parte Corrígeme del si me programa equivoco, nuestro, tengo somos- entendido que en el incanato la deidad máxima era el Taita Huiracocha. ¿Tengo entendido? Mira, he estudiado esto, he hecho un libro al respecto. La máxima divinidad inicialmente era el Taita, el Saul, el Inti. Pero ya se va progresando la sociedad y se llega a evolucionar a una religión abstracta, un dios abstracto, que era el Pachacamac. El Pachacamac es como Alá, no tiene representación física, porque es de toda la humanidad. No es como Cristo, que es de raza blanca, casi como Francisco Pizarro. Tú le pones a Cristo celada y es igualito a Francisco Pizarro. Entonces es un dios impuesto por Francisco Pizarro, Hernando de Luque y Diego de Almagro.
y no lo han impuesto a sangre y fuego. No entró por referéndum el cristianismo. Entonces, A látigos, justamente, como les digo. no, yo considero que acá lo que vale después de 500 años es peruanizar, andinizar el cristianismo. Entonces, por eso yo tengo mucha admiración por los compatriotas del FREPAP. A pesar que soy nacionalista, considero que el FREPAP es la expresión nacionalista de la religión en el Perú. Están nacionalizando el cristianismo y mezclándolo con los tres amas del Incario, la Masuda, la Mayuda y la Maquella. Están haciendo un sincretismo. Que tienen una presencia cultural. electoral importante. Entonces, Sí, claro, me dice, claro, sí, sacan buenos si resultados. el pueblo peruano nos honra con darnos los reinas de su destino, ¿dónde sería la juramentación presidencial de Tedeum? No habría Tedeum con ningún arzobispo Qué frío. del concordato romano, sino sería más apropiado un Tedeum en cienería del FREPAP, para mí, ¿no? De los atagucistas, y en función al Pachacama. Y bajo esta visión con Pachamaca... Ahora, Sí, permítame. dale, dale. La Constitución tiene un artículo que dice que en el Perú hay libertad de Libertad de cultos. culto, claro. Pero, punto seguido, el Estado reconoce el apoyo Le da una de posición la privilegiada Iglesia al Católica y le cristianismo. brinda todas. O sea, total, ¿somos laicos o no somos laicos? Claro. ¿no? Es un laicismo Es el poder bastante- fáctico del No, Estado, la Iglesia Y es Católica. más, Eso, sí. el himno nacional, su última estrofa termina con El el Dios de Jacob. juramento que rendimos al Dios de Jacob. Es el himno nacional, no es el arroz con Y el leche, lema de es la el himno policía nacional. es Dios, patria y ley, ¿no? Es- Dios, patria y ley, o sea, Dios en el Entonces, primer Tienen puesto. una virgen en todas las cómicas. Entonces nosotros, si la Constitución dice que hay libertad de cultos y el himno dice que rendimos al Dios de Jacob, entonces somos un país sionista. Totalmente. Porque el Dios de Jacob no es la Santísima Trinidad, ni Ah, es el tampoco Antiguo Jesucristo, Testamento, es el porque Antiguo Jacob Testamento. nace antes de Cristo. Claro. El Dios de Jacob Es es, el que iba a matar a Jehová, su hijo, ¿no? es el Exacto. Dios de Ariel Sharon, es el Dios de Netanyahu, es el Dios Ala, de qué los duro. militares que están arrasando con Palestina. Es un Dios feroz. Entonces, Terrible estrofa. yo no comparto el himno nacional criollo del Perú, lo considero antinacional, lo considero sionista. Entonces yo exijo una respuesta de la Iglesia Católica del Estado peruano. Total, ¿somos un país sionista o cambiamos esa última estrofa del himno? Entonces, a lo que voy, somos un remedio de republiqueta. Tenemos presidelincuentes, tenemos un himno sionista, un escudo, una bandera que fue traída por un argentino, un extranjero. ¿Qué es peruano acá? Todo es extranjero. Bueno, justamente con esa pregunta yo quiero repreguntar a toda la mesa, en todo caso, hacer un ping-pong. ¿Qué opinamos, incluido usted, señor Antauro, qué opinamos de la papa Prevost? ¿Sobre qué? La papa Prevost. El Papa. No, la papa. Han inventado ahora una papa que es la papa Prevost, a raíz de la canonización de... ¿Cómo es eso, de- Mike? No Mike, entiendo, no cuéntanos. entiendo cómo No, es. hay una variedad de papa a Ah, la ya. que han bautizado como la papa Prevost. Ah, El ya, Manuel ya, el nuevo Entonces, Papa, es ¿no? una- El ya, Manuel es un el nuevo ejemplo de Papa. nacionalización en ese caso. Bueno, mira, el Papa entiendo que tiene DNI peruano. Mike, pregunta. DNI peruano, Sí, tiene, claro, o sea, claro. va a votar acá. Sí, sí, sí. Tiene O sea, DNI, va a tener claro. una mesa de Él votación. puede Tiene que convencerlo, tiene que por convencerlo. supuesto. Entonces, 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 yo te este, digo, ¿no? voy a decirle a mi personero que lo pongan de personero pues en su mesa, pues vamos a hacer la Tiene solicitud. Por suerte no lo han convencerlo. afiliado a ningún Allá, partido allá. todavía. Claro, hay una Bueno, conversación mira, pendiente. justamente, qué buena pregunta me has hecho, porque este Papa, que es un ciudadano norteamericano, creo que nació en Chicago, Sí, sí, en así es, Chicago, así es. ¿no? Pero que no habla inglés. Claro. Habla español e italiano. ya, bueno, No, sí, ya, en para- Chicago han photoshopeado ya, sus fotos en el tiene DNI peruano. Entonces podríamos decir que es un extranjero con DNI, Sí. igual que Kuczynski. Kuczynski era norteamericano, tiene DNI, o sea, es extranjero con DNI. Igual que Elian Carr, ¿no? Extranjera con DNI. Entonces ese es el problema que yo detecto en el Perú. En el Perú se regala la nacionalidad y tenemos hasta peruanos de DNI o extranjeros con DNI como el Fujimori que nos pone la Constitución. O sea, tú te volverías tipo Corea, que son Claro. bien estrictos con la Entonces, nacionalidad. Yo creo de que hay ejemplos como el Japón, como Suiza, en la cual ellos no te regalan el DNI. Acá sí lo regalamos. Acá lo El Just regalamos. Sanguis. Cualquier Yo me sangre acuerdo- peruano, ya, claro. o si te casas Yo te me lo acuerdo regalan. cuando- Claro, Si claro. también te lo Sí, regalan. sí, sí. Yo me acuerdo que en la época de Fujimori, yo me acuerdo que en la Una época de locura. Fujimori, un año, 2 años antes de hacer la rebelión en Locumba, Hong Kong pasó a manos De China, de nuevo. de China comunista. Luego Hasta es entonces era un enclave 50 británico. años, creo, británico. Era un enclave británico. Entonces, cuando ya se cumplía el tratado, faltaba un año para que el Partido Comunista Chino entre a tallar en Hong Kong. Los capitalistas hongkoneses entraron en desesperación. ¿Qué hacemos? Entonces, ser extranjeros. Bueno, en Hong Kong se vendieron 20.000 pasaportes peruanos. Eso lo denunció la revista Oiga de Paco Igartúa. Y de ahí no se supo nada porque cayó Fujimori. Entonces ahorita hay 20.000 peruanos en Hong Kong, que son chinos,
por los 4 costados. No saben dónde queda Lima, no saben dónde queda el Cusco, no saben quién fue el Andrés Avelino Cáceres, no saben quién fue Maitacapa, que les llega altamente. Pero tienen su DNI y pueden votar seguramente allá. Y seguramente viene acá, revienta 20 millones y termina siendo primer ministro, presidente quizás. Pues ya lo hemos tenido a Fujimori, un norteamericano, un japonés, hemos tenido a Kuczynski, un norteamericano, y puedo seguir. Entonces, para mí, el DNI no es suficiente para la nacionalidad. Esa es la posición nuestra. ¿Qué habría que hacer para ser peruano? La estirpe, la sangre. Para Y mí un es la sanguíneo, historia. únicamente Entonces, el ¿qué pasa? nacimiento. Si tú vas, yo siempre doy el ejemplo, si tú vas a Japón con tu esposa y tienes un hijo y tu esposa es peruana, No te dejan inscribirlo. ese peruano. hijo tuyo nunca le van a dar DNI japonés. Y si en Corea no te casas entre dos coreanos, porque el Estado, tampoco. el Estado japonés te dice, ese señor, ese chiquito, ha nacido en suelo de casualidad. Claro. Hay gente que nace en el Claro. patrullero y por eso no son policías. Pues. Claro, Entonces, claro. Fríos. ese está, Frío, pero frío, recién frío. cuando tu hijo se case con una japonesa y tu nieto sea mitad japonés, mitad peruano, o sea, mestizo, Ahí te evalúan. por tener sangre japonesa ya puede aspirar, ya lo consideramos nuestro, ya puede ser Claro. primer ministro. Hay un mayor arraigo, digamos. Entonces acá no, acá el extranjero en primera generación ya te pone la constitución, ya te está, ya Si te, naces ya acá te está también, discriminando, usually. ya, Sí, te, ya, usually. ya te meten la cana, así está la situación. Entonces yo creo que el nacionalismo es una necesidad de supervivencia del pueblo peruano. Y en estas elecciones... O sea, ¿crees que la- nos tendríamos que plantar en los 30 millones y decir, no hay más peruanos a menos que cumplan con estos requisitos? A Cambiaría la partir de ley hoy. de Mira, nacionalidad, mira, digamos. mira, yo somos 34 millones. ¿No? Yo considero que en verdad para Tendrías que modificar la nosotros, ley de el Perú, nacionalidad, el Perú ¿no? tiene Y la Constitución. 1.3 de millones. Sí. Nosotros tenemos 1.300.000 kilómetros cuadrados. Casi 300, casi 1.3 millones de kilómetros cuadrados y tenemos 34 millones de habitantes. Yo creo que en verdad, si queremos ser potencia, el Perú debería tener por lo menos 100 millones. Ah, me ya, como parece. uno de esos países Bueno, mientras asiáticos. más población, Claro, más claro. productividad. Lo que pasa es que estamos mal distribuidos. Toda la población está concentrada en la Lima. costa y principalmente en Lima. ¿Dónde harías las ciudades grandes? Claro. Entonces, a eso ¿Dónde voy. las harías? ¿En lugares nuevos o Yo ya...? creo que hay que hacerlas en lugar, hay que descentralizar. ¿no? Pero en Hay lugares que nuevos me descentralizar. refiero en un desierto, en algún páramo en la sierra, en Digamos alguna de cosa cero, de o Justamente, convertimos algo. O vas a Huancayo y justamente, de nuevo. justamente yo veo con mucho interés el caso del Brasil, el caso geopolítico del Brasil. que nos quiere invadir por la selva. Brasil ¿no? estaba volcado al revés que el Perú, no al Pacífico, sino al Atlántico. Atlántico. Río de Janeiro, Ya le Sao dieron vuelta, Paulo, Bahía, todo. Ujú. Se dieron cuenta, ¿no?, de que Brasil así estaba destinado a la incompetencia. Entonces trasladan su capital al corazón de Brasil, 2.000 kilómetros adentro, en Brasilia, ¿no? Y han, bueno, ha sido lo mejor que ha hecho Brasil en todo el siglo. Entonces han descentralizado al país. Acá necesitamos algo parecido. Tenemos que desatorar el water, que no lo podemos desarrollar. Tipo un Oxapampa, una Haya cosa un así gobierno verde. nacionalista, de derecha, de izquierda. Si no Suiza, desatoramos esa el water, si no descentralizamos Lima, no vamos a ir a ningún Colapsará. a ningún Por ejemplo, yo veo este puente de la bajada de Armendáriz, esta estupidez que ha costado Puente 30, Que no sirve. o 30 y tantos millones de Sí, soles. que encima le han puesto un color asqueroso. Entonces, ¿tú sabes cómo se puede sentir un poblador de Manú, de Purús, donde no hay carretera, nada? Por la grandísima, han metido 30 millones de Algo soles que no en sirve. este puente miserable que sirve. Que no sirve. Con que 30, no es está necesario. parado, ni con siquiera lo que 30 millones termina. de soles yo soluciono el problema de la pobreza en Purús. Entonces, esa es la situación. Para mí no hay nada que invertir en Lima. Entonces una situación, tenemos que volcar la población hacia la selva. El progreso del país no está de las fronteras para afuera, está de las fronteras Claro. para adentro. Esa es mi posición. Entonces, para mí, no, todas estas grandes planicies que tenemos en la Amazonía, que están ahorita en poder de Las palmas agregar aceiteras. de congregaciones extranjeras como menonitas, Pero habría que gringos por los cuatro deforestar, ¿o no? costados. Porque el Está tema en- logístico, ¿Y no pues, te este, preocupa, hablando de la selva, que cada vez las carreteras de Brasil llegan más a nuestra frontera? Por supuesto. Porque lo que vamos a afrontar en un momento no solo es lo que mencionaba de la guerra del agua, sino espacios territoriales que en realidad nosotros ya estamos dando por abandonados Claro, y que otros a eso países se lo van a querer están agarrar. ahora, ahí nomás. Ahora, Sí, ¿eso a sí. quién le conviene? Le conviene a las transnacionales. Por ejemplo, mira, yo estoy en Ucayali y en Iquitos hace poco. En Ucayali hay 5 congregaciones o establecimientos de menonitas. Y en Loreto hay 4. Cada instalación son como 20.000 hectáreas. Porque el Estado les da a misiones extranjeras miles de hectáreas. Pero a un cholo peruano hacinado en Iquitos o en Pucallpa lo tiene hacinado. No le dan ni un metro cuadrado. La juventud nuestra en Iquitos y Loreto, su máximo objetivo de vida es tener un mototaxi, a lo sumo. Todos sodomizados, hacinados, pero las familias de los menonitas, gringos por los 4 estados que no hablan, ¿qué van a hablar quechua ni castellano?
inglés solamente. Cada una tiene sus 10, 15 hectáreas, su tractor, su vaca. Están como la familia Ingalls. ¿Cómo es que llegan Están hasta ahí? 20.000. El Estado nacional, obviamente, un Estado pro extranjero de un japonés que ha puesto la Constitución tiene que estar así. Y a los peruanos nos tienen como la quinta rueda del coche. Y si reclamas te meten preso. El nacionalismo es prohibido en las colonias, pues. Por eso tenemos que ser nacionalistas y herejes. Es nuestra posición. Ok. Pero a mí lo que me hace, digamos, ruido con hacer todo el tema en la selva es evidentemente el costo monstruoso que implicaría preparar la infraestructura en esta zona, ¿no? Porque, digamos, es terreno de muy difícil acceso, Sí. tan es así que no se puede llegar ni siquiera Claro, en vehículo a Iquitos, claro. ¿no? Pero O sea, mira, claro, mira, en antes hablamos de Ataucusi, de Frepar, y sigo hablando de él. Ese señor, Ezequiel Ataucusi Gamonal, que ya murió, nació en una sierra de Arequipa, hizo servicio militar en el cuartel Salaberry de Arequipa, de infantería, era analfabeto, aprendió a leer en el cuartel, y ahí hizo su congregación. Se viene a Lima, y sus fieles lo saca de los arenales de Huaycán. miseria de Lima. Estamos hablando del año 50. Con oeste. Ya habían empezado las primeras invasiones de tierras de los campesinos, los primeros pueblos jóvenes, fracasados en el Edén, en el supuesto Edén capitalista de Lima, en el Arenal. Este señor Ataucusi se los lleva a todos a la selva. O sea, la corriente era de la sierra a la selva. No, este es al revés, los lleva a todos a la selva y hace sus polos de desarrollo. Le ha solucionado la vida a 40 millones de peruanos hasta ahorita. Entonces, si este señor ¿Quieres cambiar el pudo hacerlo, sin apoyo del Estado, saboteado por el Estado, ¿cómo no poder hacerlo el mismo Estado? Dirías que es un Con tema de toda su voluntad. infraestructura. Entonces, claro, es una gran chamba, pero para una persona, Claro. pero por un Estado nacional. Mira, si hemos traído a los brasileños de Odebrecht para que nos estafen. ¿Y qué es Odebrecht? Lavajato. Es hormigón, cemento e ingeniería para hacer carreteras. No hay nada extraordinario, eso han podido hacerlo nuestros empresarios. Entonces, claro, se va a tener que hacer carreteras de penetración, ¿no? Capitalistas peruanos, empresas peruanas harán la carretera. Los batallones de ingeniería harán la carretera. Previamente era ir al ejército, a abrir campo, a guatapear, a despejar. Y tienen que ir profesionales, ingenieros, arquitectos, psicólogos, agricultores, porque esa gente debe ir con sus familias a le damos su tierra y que hagan frontera viva. Entonces, para mí el gran también son los cuarteles del ejército, la marina y la aviación. Todos los años, quinto de media bota 400.000 muchachos a la calle. Ni estudian ni trabajan y se van acumulando. Los cuarteles del Perú pueden absorber esos 400.000. Se le da formación patriótica, cultura física, militar, y después el último año se le da capacitación agropecuaria. Y se le dice, señor, antiguamente el servicio militar obligatorio en la época de Velasco, el soldado. Después de terminar su servicio, el Estado le decía, señor, ¿usted quiere regresar a su tierra o quiere que el Estado le demos sus 4 hectáreas en la zona de la cordillera del Cóndor para que usted viva ahí, sea dueño de ahí, tenga donde caerse muerto, pero usted sea frontera ahí, vaya con su mujer, tenga sus hijos ahí, le vamos a ayudar? Esa era la posición geopolítica interna antes. Ahora no hay ni servicio militar y Cómprate toda la una casa de frontera 30 abandonada. metros cuadrados. La frontera, claro. las selvas para los complicado el extranjeros. mercado Y vive en un inmobiliario, edificio está complicado, como está un... complicado. Entonces vemos acá, una tumba. por ejemplo, otra vez estuve con un doctor de mi partido que trabaja en el centro de Lima, por la Plaza 2 de Mayo. Él me había visitado a la cárcel 2 días antes de salir libre. Y yo le pregunté, porque una cárcel uno es muy curioso, pregunto, ¿ya han te echado la vía al fresa? Cosas así, porque no sabes nada. Lógico, no sabes nada, pues a 18 años no sabes qué ha pasado afuera. Entonces, te vuelves a hacer preguntas acuciosas y te gusta preguntarle, ¿tú trabajas dónde? En el centro de Lima. ¿Dónde está tu consultorio? En la Plaza 2 de Mayo. Oye, ¿cuál es la enfermedad más común en el centro de Lima, que es la capital de mi país? ¿Cuál es la enfermedad más común? Es como que te preguntara, ¿cuál es la capital más común en el centro de la élite romana en la época de Nerón? Ya, te estoy preguntando, ¿cuál es la enfermedad más común en la capital, en el centro de Lima, globo neoliberal con la constitución de Fujimori y Montesinos? Y me dijo, las enfermedades de transmisión sexual. Así es, todos están quemados, claro. todos están quemados, me dijo. Papas quemadas. No, todos están quemados ahí. Porque es un público irrecuperable. ¿No? Sí, hay una epidemia de E. coli entonces yo me recientemente, puse ¿no? a pensar, ¿no? Caray, claro, pues. Y me dice, es que está así porque esta gente vive en departamentitos de 50 metros, viven 20 personas. El papá, la mamá, el abuelo, el yerno, el nieto, el sobrino, ¿no? Y todos pugnando por un sueldo mínimo. Entonces terminan tentados al delito porque en un país de desempleados. Entonces profesamente se está formando un lumpen social peruano. Y ya no un pueblo, el pueblo lo están degenerando en populacho. Entonces, nosotros tenemos que sacar, ¿cómo solucionamos eso? Tenemos que desaturar el water.
Lima no puede tener 13 millones de habitantes fuera de 2 millones de venezolanos. No podemos despegar así. No se puede invertir un sol más en Lima. Hay que desaturar el Guate. Entonces tenemos que incentivar como Estado que nuestra gente vaya a provincias. Tenemos que incentivar como Estado las fronteras vivas, darle las máximas facilidades a nuestros jóvenes, ¿no? Que tengan un metro cuadrado, una tierra donde caerse muertos. Ahora, si yo importo un celular, aumenta el PBI. Pero si ustedes tienen un hijo, baja el PBI. Esto es totalmente absurdo. Eso es en Suiza. Pero acá se da porque un hijo nuevo es un potencial desempleado. Si dividimos la deuda externa. No, además es deuda. Si dividimos la deuda externa del Perú. Si dividimos la deuda externa del Perú. Mucha deuda, ¿no? Mucha deuda. Si dividimos la deuda externa del Perú entre 34 millones de peruanos, dividimos sale más o menos $800 por peruano. Hombre, mujer, niño, hasta el chiquito que está en el vientre de su madre y es un moroso. Claro. Es un país de morosos. Entonces, obviamente la situación no está funcionando por más que nos digan que estamos creciendo, ¿no? En Rusia, a raíz de la guerra, mi hermano Alice me contó que Rusia tiene un problema geopolítico porque es 4 veces más grande que Estados Unidos y tiene 3 veces menos población que Estados Unidos. Rusia es casi del porte está decreciendo, claro, y es casi del porte de achicando, Sudamérica. claro. Es casi del porte de Sudamérica, Rusia. Está grandísimo. Entonces, en Rusia están estimulando los hijos en las familias. Micro. ¿Cómo? Al micro. Están estimulando que las rusas tengan hijos. Entonces, me decía mi hermano, mira, acá la gran diferencia entre Rusia y el Perú es que en el Perú nos dicen que estamos creciendo 8% desde la época de Fujimori, ¿no? Recién con el COVID bajó un poco, pero estamos recuperando. Pero nadie ve en su casa el crecimiento de 8%. Todo el mundo pregunta, ¿dónde está mi 8%? ¿Dónde está? ¿Quién se lo está llevando? Pero en cambio en Rusia de Putin, tú ves el 8% en tu casa. Tú ves la mejora en tu economía. Tú tienes un hijo, el Estado viene y te dice, señor, usted tiene un hijo, no quiere ampliar la casa para que tiene una habitación más. Entonces el pueblo ruso cierra filas con Putin. Ese es el nacionalismo. Cuando el mismo pueblo se mete en la política del Estado porque ve que el beneficio es para él. Pero acá, ¿qué vemos? Acá no dice que estamos creciendo, estamos siendo asaltados, vemos lo de patazos. Entonces nadie ve dónde está su 8%. Entonces es una gran falacia. Y nos tienen drogados en esa gran falacia con la televisión basura que tenemos. Por eso que lo que ustedes están haciendo, el streamer, es un gran fenómeno. No les digas, Usted ahorita está- vamos a usted salir un está- programa. Van a poner- Tauro sale con No, streamer. para mí, yo que he salido de la cárcel, esto sí es algo que me parece ¿Te bueno. gusta que haya un Esto lugar no- donde se pueda hablar sin que te Totalmente, corten que hacia te la mano? censuren, pues, ¿no? Totalmente, Sí, que Digitado, totalmente. ¿no? Digitado. Pero yo creo que los streamers deberían ser, ustedes son la alternativa del pueblo a la televisión basura. Que fue en la campaña Claro, de, una de- alternativa de- del de pueblo, Pedro la- Castillo. los La campaña de Pedro Castillo no fue transmitida por ningún canal de televisión, pero en YouTube la Claro, encontrabas. entonces está- Y ahí No, empezabas a saber qué estaba pasando, ¿no? Y Ahora- nosotros, de hecho, nuestro programa, que es el Chocochifle, es un show, digamos, de humor, pero en cierta forma estamos también batallando porque lo que está pasando, hay una tendencia muy peligrosa en el YouTube de Perú, en el streaming del Perú, que es que se está volviendo la nueva televisión. Están ingresando nuevos canales que están replicando plata. exactamente lo que hace lo la mismo. televisión. Entonces nosotros Misma estamos acá, los figura. pequeñitos, dando la batalla y vemos como grandes Un guerrerito la de- República viene y hace su Entonces yo podcast. creo que la salvación de los streamers en el Perú es que el nacionalismo llegue al poder. Suave. Porque vamos a acabar con la televisión de señal abierta, esa televisión basura. Y la ¿Va a haber vamos esta guerra en el gobierno de Antauro? No, pues de ninguna Va a haber manera. desde el Entonces, cuartel, no, va desde a el haber cuartel. guerra, pero va a haber guerra. Va a haber guerra contra los de verdad. terroristas. Va a haber guerra contra los de arriba. Por Suficiente supuesto. guerra vas a tener. Hablabas hace un ratito de los 2 millones de venezolanos en el Perú, que es un problema que mucha gente comenta cada vez que se habla de inseguridad, el sicareto y todo esto. ¿Qué va a hacer Antauro con esto? Bueno, mi propuesta es clara, no le he variado. Yo sostengo que, dado que somos un país donde el 80% es informal o casi ilegal, casi subversivo, entonces es para mí traición a la patria, yo lo contemplo así, que un connacional le dé trabajo a un extranjero y no a un compatriota. Y como Estado yo no puedo contratar extranjeros, solamente contrato compatriotas. Y como Estado solamente trataré con compatriotas que contraten compatriotas. Entonces, ¿a qué voy? Que los extranjeros, como sucede en varios países de Europa, no pueden trabajar, solamente pueden ser turistas. Y son bienvenidos como turistas. Que conozcan Machu Picchu, Caral, que coman rico en nuestros restaurantes, que se alojen en nuestros hoteles, que gasten su plata. Pero no pueden competir en el trabajo en un país de desempleados y todavía que he tenido 30 años de puro presidelincuentes.
es el único pero país que tipo, tiene una prisión para presidente. Pero admitirías tipo excepción, o sea, yo entiendo que tu regla general es el no, pero admitirías excepciones porque en realidad en la mayoría de países, como dices, la regla general es no, pero hay supuestos excepcionales ¿Como donde... quién? Pues a menos que venga pues, un físico nuclear. Ese es uno, por ejemplo. Hacer un chip que no hacemos. ¿Por qué en no? Perú no Que hacemos venga, chips. pues. Pero en el Perú no hacemos física nuclear, no tenemos Claro. bomba atómica. Entonces, hasta que tengamos, quizás podríamos cambiar. Claro. Pero también el otro problema es que, y ha sucedido, es que a veces tenemos carencia de recursos humanos, ¿no? O sea, no es que el Perú, o sea, si funciona tu plan, quizás en 4 o 5 años los puede desaparecer, Mira. pero si los desaparezco así, habrían Claro. quizás negocios que dejarían de funcionar. Sí. Y varios venezolanos, ¿no? varios venezolanos me dicen en el taxi que son ingenieros industriales, ingenieros Está bien, espaciales, también, todo eso. o sea, pero, abogados, pero sí, varios de los el peruanos ejército. también son ingenieros industriales, pues. Y si hay una vacante para un ingeniero industrial y hay un peruano y un venezolano, obviamente tengo que optar por el peruano. Y Sí, el eso es lo que dice venezolano la ley. o se va a conocer Machu Picchu, o se va a su campo de refugiados. Lógico. Entonces, Pero ahí no te parecería un poco, o sea, ahí yo entiendo tu tema del nacionalismo, pero no te parecería duro con estas personas que han venido en unas, no todos, Me pero parece, muchos que vinieron en claro, una situación de necesidad. ya, me parece, efectivamente es recontra duro contra esos extranjeros, pero es recontra blando contra nuestros peruanos que están siendo como tratados como la última rueda del coche por una constitución de autoría de un extranjero. Digamos, pero si hay niños también no harías excepción, o sea, no lo Claro, manejarías como Trump, pero primero, claro, obviamente yo veo una madre venezolana con su niño que han venido acá, Que vende obviamente, chicha, pues. obviamente me va a dar sentimiento, pero más sentimiento me va a dar una madre peruana con sus 2 hijos Pero abandonados. ¿cómo harías porque- un proceso amigable para... Lo bota todo, lo bota todo. Lo metes a un bus y- ¿qué haría? en la frontera. En la frontera. Independientemente de quién sea presidente en Venezuela, ¿Ya? puede ser Maduro Duro. Guaidó. o Guaidó, cualquiera, no interesa, yo le diría lo siguiente. Mira, cuñadito, Llévate a tu gente. tu gente no es mi gente, tu gente ha llegado acá. Están asaltando, están matando. O están quitando Ya, trabajo, Yo digámoslo represento así. al Perú. En mi Ya. país tenemos 7 presidelincuentes que acaban de ser fusilados. Ya. Somos un país que ha tenido los máximos presidelincuentes en todo el mundo. De cada 100 paisanos míos, 80 no tienen chamba. O están prácticamente como En la subempleados. informalidad. Situación de informalidad. Entonces yo no puedo darle chamba ni de comer a tu gente. Es un problema para mí, lo reconozco, porque están en mi país, pero principalmente es problema tuyo, cuñadito. Porque por algo se fueron, Así pues, que ¿no? te los voy a tener bien guardaditos, bien empaquetaditos en campos de refugiados, porque tampoco tengo plata para pagarle su pasaje a Caracas. Así que te lo tengo en el Arenal del kilómetro 740 de la Panamericana Norte. Ahí tengo a 1,5 millones de tus paisanos alimentados por la ONU. Así como los alimentan Pero en eso- Siria, entonces los alimenta la ONU. Pero eso requeriría una Entonces, infraestructura más grande que esa toda la ONU, LIMPE, Ahora, ¿no? esa ONU tiene que alimentar a estos extranjeros desayuno, almuerzo y comida, darles cobija. Eso tiene que comprarlo los comerciantes locales del Perú. O sea, va a incentivar. ¿Y si la ONU no hace nada? ¿Cómo? ¿Y si la ONU se hace de la vista gorda Sí, como o sea, tantas no, veces? no me metas como en en los Maduro, Balcanes, dice, en los no me Será metas. problema de Maduro, pues. Será un problema de Maduro. Problema Tendrá que Maduro. mandar su alimentación, tendrá que velar nuestros Hércules. Pues, ese era otro O problema. sea, de hecho es un tema Pero delicado, en ¿no? principio es algo sentido común. Cuñadito, es tu hijo. Lo has metido a mi casa, te lo tengo guardadito. Y lo va a alimentar la ONU. Yo tengo que alimentar a mis Podríamos hijos. empezar Mis hijos en todo están caso desnutridos. De cada 100 de- peruanos, 50 están desnutridos. Digamos de ese campo No de puedo, pues. ese campo de concentración, porque además no es campo de concentración. o Porque ese ahorita sale Beto Ortiz, No, yo sé. sale Willy Bates, campo de concentración. No, ese cuñado, espacio campo de refugiados. ese campo de refugiados, ¿Cámaras de qué has dicho? Mira, que lo mira, me tendría- está cambiando los ¿Cámaras de datos, qué? ¿no? que lo tendrías que empezar a llenar con las personas que quizás sean detenidas en crímenes delictivos por un tema de infraestructura. Si estamos hablando de 2 millones, no va a haber, ni todas las cárceles del Perú entrarían. No, o sea, no vamos a tendría meter- que ser una ciudad, ¿no? Una ciudad. vamos a Sector meter una 9, cárcel, sector no. 9. Sector 9, claro. No se va a meter en una cárcel, tiene que ser campo de refugio. Mira. Pero ¿qué tamaño? pero mira, güey? yo- Tendría que- mayor, tendría que ser espera, 4 estadios nacionales. Siria es un país pequeñito que creo que es del porte de Lima. Es 25 veces más chiquito Sí, que Perú, sí, 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 pero Lima. tiene 2 campos de refugiados. ¿Pero cuántas Creo que personas? 1,5 millones y el otro es de medio millón. Ah, ¿no? maña. Entonces, sí Se puede, se por puede. supuesto que se puede. Es factible, o sea, es no factible. estoy, yo no ¿Cómo estoy. funciona un campo de refugiados? O sea, las personas trabajan. La verdad en que una no, prisión. no supongo que. O sea, se levanta, trabajar. Hay una película hay una buenaza, televisión. una película buenaza Bueno, que me se llama voy a- Buzz Lightyear. Prometo Revísalo, documentarme sobre te los van a campos preguntar, refugiados, pero te lo que sí sé es que existen. No, de que Y en existe. países más chicos con los nuestros y con menos problemas que nosotros, ¿ah? Entonces, es cuestión de gestionar. Además que yo digo, el principio, ¿cuál es? Es un problema para el Perú, Sí, pero de eso principalmente yo es para el entiendo. país de origen. Tener tanto. Así que, cuñadito, te pone las pilas Maduro, el que sea, y no solo con Maduro, sino hasta extranjeros, no he dicho solamente venezolanos, hasta suizos. Polacos. Pueden trabajar acá. O los locos que están en Mira, Pisa. hasta mira, israelitas. hasta en los, mira, ahora hemos llegado al colmo.
yo también soy aficionado al fútbol, ¿no? Entonces, Nacionalizar jugadores. Entonces, a mí me marca choro Cuéntate tu técnica cuando para ir la al Federación Mundial. Peruana de Fútbol tiene que contratar entrenadores extranjeros. Trae a Gareca, y Gareca hasta el que le llevaba los chimpunes era argentino. O sea, todo eso está argentinos. O sea, ya te atraco que seamos Pero tan que la entreguistas, federación tan es un- acomplejados que no podemos buscar un entrenador peruano porque estamos globo colonizados. Entonces tenemos que buscar un extranjero. Ya, pero que te venga solo, pues viene hasta con, Pero es que es hasta una- con su portamaletín. Entonces No, yo lo entiendo, pero es una actividad privada. O sea, el fútbol no es del Estado. el no es fútbol, del gobierno. la Federación Peruana de Fútbol, ¿qué es? Es una asociación privada, La adscrita a la Federación FIFA. Peruana. No tiene nada que ver con el Entonces, si Estado. fuera- entonces, ¿cuál sería Pero sí entiendo nuestra- tu punto igual. Ahora, ¿cuál sería nuestra posición? No, con respecto Dile cómo al vamos al deporte, mundial. en ¿Cómo un vamos gobierno al mundial, nacional. además? Con respecto al fútbol, pues yo veo que el fútbol es fiel reflejo de la sociedad, de la política. Sí. Los principales Sí, lo es. clubes de fútbol peruano, la Micro, Alianza, están intervenidos judicialmente. Micro. Están intervenidos judicialmente los principales Por clubes. temas de deuda, Ya están, ¿no? han quebrado económicamente. Sí. Entonces están prácticamente como el Estado peruano, ¿no? Entonces, no tienen semilleros. Hacemos el ridículo en la Copa Libertadores, quizás con excepción de la U. Hacemos el ridículo en la Copa Libertadores. Bueno, recientemente Alianza creo que y está en las jugando. eliminatorias ni hablar, estamos coleros o penúltimos, detrás de Bolivia y faltando 5 fechas, eliminados y con 7 cupos. Una vergüenza total. Sí, Entonces, sí, estamos sí, igual sí. Que en la política. Sí, sí, eso Estamos es como verdad. Dina Boluarte, 0%. Eso es verdad, eso es Lógico. verdad. Ahí te la Entonces, damos. yo digo, ¿qué pasa si el Estado entra con cada club y le dice, ¿sabes qué, cuñadito? Tú estás quebrado. Yo entro todo, voy a ser tu socio, asociación pública privada. Te voy a poner toda tu infraestructura, semilleros, estadio, todo, pues entro como tu socio. Y si por ahí sale un Messi, tú lo vendes, pero me das la mitad porque yo soy tu socio, yo Estado peruano. A todos los potenciamos. Entonces, es cuestión de patriotismo, de imaginación, en cada aspecto de la vida del país. Meterle nacionalismo en todo aspecto. ¿Quieren nacionalizar a Universitario de Deportes? No, peruano que la U. si no quiero Ayudarlo. que el fútbol peruano tenga el nivel que corresponde, ¿no? Y para eso yo creo que el Estado Nacional tiene que entrar a tallar a la asociación público-privada con cada uno de los clubes de fútbol de primera y de segunda, ¿no? Entonces, eso para mí. Igual en la educación te puedo hablar. Pero ahí sí coincides con Gareca, porque Gareca lo que plantea era un orden y ahí es Claro. Lozano el que se da para mí cuenta. Gareca era un imbécil. Ya, Te lo digo sinceramente. pero Mira, su visión de cómo se tenía que manejar el fútbol y la necesidad de orden era para mí, importante. mal, pésimo. Mira, yo creo, mira. Por eso lo votaron. Fusilemos a Gareca. A Gareca lo votaron por inoperante. Pero en el No, Perú lo votaron porque no clasificó cuadraba como con el tema los con intereses Lozano. de la Al Perú federación. no, No, pero al Perú lo clasifica en mesa, siempre clasificó en mesa, ¿no? Por Bolivia. No, el Ahí, primer- así yo también soy entrenador. Pero es, clasifico en digamos que mesa. es el mejor momento después de Velasco, ¿ah? No te vas a recordar ya. desde Velasco hasta Gareca Ujú. un mejor momento del fútbol peruano. Bueno, puede ser. Y aún así es un imbécil. Yo sé que, Duro, duro, no, Antauro. No, yo voy a la. Ten cuidado, ya está chocando con medio- No, todo el es que, electorado. no, Se nos vaya, Antauro, no, se nos vaya. es que yo tengo que ser nacionalismo en todo aspecto. Pues. No voy a decir soy nacionalista en todo menos en el deporte. Entonces, yo observo, trato de darle coherencia a mis palabras. Pero señor Antauro, acá hablando de fútbol, ¿no? Que es un tema tan bonito, no tan apasionante. Cuando jugamos fútbol, jugamos un partido con los muchachos de Pituco Marrones, ¿no? Claro. De hecho, acá está el señor árbitro. Y que nos lamento. Yo, yo me he quedado picón. Ya, hay algo que no se me va de la cabeza y son dos manos flagrantes en el área del equipo de Antauro que no fueron manos. Le reclamamos al caballero, al señor árbitro, se hizo de la vista gorda. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No puedes dormir. No puedo dormir. Hasta ahora estoy furioso. Será motivo para una revancha, pero. Lógico. Bueno, pues. Más bien quiero expresar mi protesta, gracias por hacerme recordar ese episodio, porque me he enterado después que uno de los streamers que participó en esa jornada deportiva fue expulsado de su universidad. Era un profesor de la universidad, no sé si la Católica o la de Lima, y a raíz de ese fútbol No le renovaron el contrato. No le renovaron, así es. En esta precarización del empleo que existe. Entonces veo pues, que acá hay una apartheid, ¿no? Hay una especie de Un apartheid apartheid, contra claro. la libertad de expresión y también contra la política en Y general. la libertad del O sea, deporte. parte de la libertad No. es precisamente que, salvo que sean mensajes que llamen a la violencia activamente, son mensajes que deben ser en todo caso debatidos. Pero la censura de las ideas normalmente lo que hace es precisamente Anular a las incentivar
primero, anular a las personas sistemáticamente y segundo, incentivar o fomentar que esas ideas se lleven en la clandestinidad y inclusive se lleguen a deformar, ¿no? Pero uno no puede matar las mentes simplemente diciendo no se habla de esto. Cada vez que se ha intentado en la historia silenciar a un grupo o una idea, lo que ha hecho es acrecentar más esa idea. Esto es totalmente cierto, cierto, ¿no? Pero sí, pasó a mayor, por eso Es acá terrible. todos hemos pedido permiso, Es una informado, pichanga, pues, Dios mío. una entrevista con el mayor para que no pase nada. O sea, al final todos También somos tienes permiso de tu personas, jefe, pues, ¿no? Muy bien. Y acá hay un especialista en laboral, que creo que es la doctora Diana, pues, ¿no? No hay ningún problema. Yo quiero acercarme Ya después de este programa, hermano, ya. con algunas preguntas del público. Se apagó tu micrófono. No, tu micro, dale el micro. Tu micrófono. Ha machucado el Ahí botón. está, listo. Ahí está. Se Me puso están nervioso. censurando, me están censurando. Me están censurando. Yo quiero acercar un poquito al final, leyendo algunas preguntas del público, haciendo también algunas menciones. ¿Vas a poner el iPad o ya fue? Ya. Hola, ¿se escucha? Si quieres podemos A ver, cambiamos. juntarnos un poquito. Vamos a juntarnos cabeza. Ya, como Juntamos coro, cabeza, como coro. juntamos cabeza acá. Creo que hueles. Ya. Hacer algunas menciones del público y también. pareja, Luchito, por Yo también, así que. Pero bueno, no está viendo la transmisión. Te van a ahorita. fusilar, Está ¿ah? trabajando ahorita. Bueno, sigue en pie a fusilar a los hombres que se acerquen tanto, que se peguen así. ¿Los vas a fusilar todavía o es parte del plan? No se habla de Entonces, fusilar. espérate un ya. poco más. Hacer mención rapidito. Acá me piden los jefes que me van a despedir si no digo esto. Ya. Tenemos un congreso en Puno el 14 de junio. Por favor, amigos, más información en lpderecho.p. Se dan su código civil y su código penal completamente gratis. Y se inscriben hasta el 14. Bueno, el 14 de junio es el evento. Inscríbanse hasta finales de mayo para llevarse su código completamente gratis. No la constitución, porque todavía no ha salido y porque Antauro me la va a tirar en la cabeza. Digo, si le hago publicidad a la constitución. Yo quiero saber, están haciendo algunas preguntas aquí en el chat para contestar rapidito, estimado. Quieren saber, por ejemplo, de todas las cosas que he visto acá, por ejemplo, ¿qué opinan del tema de Bukele? De Bukele. Bueno, no me cabe sino expresar mi admiración por Bukele, porque a mi modo de ver, es un tipo pragmático y nacionalista. Y observo que Bukele tuvo quizás una ventaja con respecto al escenario peruano, que en El Salvador no hubo el problema de la Bajato de Odebrecht. O sea, no hubo el problema de los presidelincuentes, ni tienen una prisión para presidentes. Entonces el problema era netamente abajo, con los maras. Claro. Y ha tenido lo que, bueno, tenía que hacer por sentido común. El problema acá en el Perú es mucho más difícil. Más grande. El complejo. Perú es 20 veces más grande Hay que más razón. Salvador. Claro. Y también me llama la atención que El Salvador, siendo el país más chiquito de todo el continente, tenga la prisión más grande. Entonces también es algo que hay que estudiar, ¿no? En mi caso, yo creo, en el caso nuestro del Perú, la situación es más compleja. Tenemos la situación Hay mayores causas. de los presidelincuentes, tenemos la cuestión de la Bajato. Tenemos la cuestión de la Bajato, tenemos la cuestión del COVID, que demostró que la economía peruana era ficticia, nada más que ese gran despegue era un espejismo, que en verdad estábamos en un gran fracaso como sistema. Entonces ha abierto los ojos a la población, lo cual también explica el surgimiento de Castillo en las urnas, ese desahogo popular. Entonces, hablando de Bukele, yo creo que acá hay que bukelizar efectivamente, pero más arriba que abajo. Me parece que es cierto, la delincuencia social es un problema ya desatado, desbordado, pero más desbordado, y el origen de esto es la delincuencia política. ¿Quieren saber también, que es un poco una pregunta que es parte del canon de este programa, o los invitados del programa, qué opinan, Tauro Humala, de los padres que abandonan a sus hijos? Bueno, eso me parece monstruoso, por Chaya supuesto, Palca. ¿no? Me parece monstruoso. Peor que traición a la lógico, patria. Lógico, ese es monstruoso, de verdad, no, me parece terrible, ¿no? Obviamente tienen que ser... Y en la cárcel es verdad que se le sancionados, conoce como tapaollas. Claro, pero le dicen tapaollas a los juicios de alimentos, pero a lo que voy, justamente tienen que hayas tocado el tema de los tapaollas. Mira, en las cárceles están desbordantes de juventud. En la mesa hay un posible tapaollas, digo. Le han inventado un Eso sí no te lo Ya, permito. pero- No, eso sí no te lo ya, permito. pero eso es una difamación, por si acaso. Ya, Yo no tengo hija, no he tenido ningún tipo de descendencia, y si la tuviera, yo me haría cargo. ¿Ya? Así que ese sí no me lo permito, mi estimado Luis de Falo. ¿Ya? Está claro, No te está lo claro, permito. está claro. Bueno, pero digo, en las cárceles justamente este desborde de la juventud en las cárceles, en gran proporción también es por lo que le dicen tapaollas, o sea, juicios de alimentos. Claro. ¿De qué está pasando en el La Perú? falta de trabajo. Que son En el delitos no Perú, violentos, mira, pues, ¿no? En Y faltan hombres de verdad en también. la escuela de guerra brasileña, los coroneles de Brasil llegaron a catalogar el desempleo como un problema de seguridad nacional.
¿Por qué decían eso? Porque sostenían que el desempleo en los países subdesarrollados como Perú, como Brasil, es una especie de SIDA social. El SIDA es la falta de defensas nacionalistas contra el virus extranjero. La falta de defensas propias contra el virus de afuera. Entonces, ¿qué sostenía la Escuela de Guerra de Brasil? Que justamente el sistema neoliberal está haciendo colapsar el núcleo del tejido social de la sociedad, que es la familia. Entonces, el núcleo es la pareja padre y madre, pero por el subempleo y desempleo casi masivo, Todos trabajan. un hombre mal pagado no puede ser un buen esposo, no puede ser un buen hijo, no puede ser un buen padre. Entonces, como se dice, cuando la miseria entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Entonces, ese núcleo se rompe. La mayoría de divorcios Surgen los divorcios, surgen los cuernos conyugales, surgen los hijos pirañitas, las hijas burrier, y surgen los juicios de alimentos y las madres solteras masivamente. Entonces el colapso familiar ya es un hecho en el país. El tejido social se ha roto. Según la Escuela de Guerra brasileña, es un problema de seguridad nacional y hay que atacarlo. Entonces el origen de la inseguridad ciudadana Desempleo. es el desempleo, porque los secuestradores, el sicario, son unos jijunas que deben ser fusilados, por supuesto, pero son consecuencias masivas, porque siempre en ese millones de muchachos sin empleo están tentados al delito. Siempre hay un mínimo que se va a dedicar a delitos intensos como el sicariato, y en su mayormente son extranjeros, venezolanos. Entonces eso sí le vamos a aplicar la flagrancia y el fusilamiento al COPS, pero me voy al grueso. Ese grueso es producto... Claro, no es que la cárcel esté llena de sicarios. Y es producto de la política neoliberal. Entonces tenemos que cambiar la Que además política la otra es que la económica verdad del es la cárcel está llena de personas que no tienen los recursos para defenderse. Esa es la Claro, otra verdad. lógico. Blancos no hay, ¿no? Bueno, son cárceles de color no blanco. Pues. Bueno, yo solo quiero decir que si en sí es un tema de trabajo, yo tengo un amigo desempleado que en este momento quiero mandarle todo mi apoyo. Solo una cosita bien pequeña. Luchito. No te preocupes. Y para terminar, otra pregunta del público. Antes me pide, por favor, mi jefa, me dice que me va a mandar a Piedras Gordas a hacer manualidades de Hello Kitty. Si no, repito, que nos vamos a Puno este 14 de junio. Más información en lpderecho.p. La forma sutil de hacer todo esto. Me disculpará, Santabro, pero hay poderes por encima de mí que no son la Pachamama, que me obligan a hacer estas cosas. No, la verdad, ¿Es verdad? Como toda nuestra república es una república de papel, porque según la Constitución, los códigos, es una república de ciudadanos que son ángeles. Iguales. Entonces, igual en las cárceles, que es una república, es el resumen de la república del Mini Estado, Estado, ¿no? mini Estado. Minimizado, ¿no? En su inframundo, es igualito, todo es de papel. Entonces, en el papel, de los 100.000 presos del Perú, hay 10.000 que no pueden trabajar ni estudiar porque no van a redimir. Son los condenados por corrupción, terrorismo y violación. El resto de delitos, Tienes que chambear. todo el resto de delitos, todo el resto del código, tiene beneficios penitenciarios por trabajo y estudio. En algunos es 2 por 1, en otros 7 por 1, 5 8 por 1, de dependiendo acuerdo del al delito, además. En mi caso era 7 por 1. El más duro. Cada 7 días de cárcel me bajaban un día por trabajo. O sea, si me ponían 21 años, terminaba con 18 años en la cárcel. 3 años. Todos los delitos menos violación, corrupción y terrorismo. Esos hacen su pena al paro, como decía, hasta el último día. El resto no. Todas las vueltas. Ya. Entonces, esos trabajos hay de todo. Hay carpintería, hay estudio, hay esas tonteras que dicen, Hello pero Kitty que yo usa. la ver no sabía qué era. Ahora, miren, no, pero pues, entonces yo en mis 7 años y 8 meses de cárcel, ustedes lo pueden confirmar, he escrito 4 libros, ¿no? Y he dirigido mi periódico desde la cárcel. Entonces, ese ha sido mi trabajo. Ahora, como en las cárceles peruanas tú puedes escribir un libro y no te lo reconocen como trabajo, tú sabes que el Quijote de la Mancha lo escribió Cervantes en una cárcel, en Argelia, ¿no? Bueno, si Cervantes hubiera estado preso y hubiera escrito Don Quijote de la Mancha, nunca le hubieran reconocido eso como trabajo el INPE, el Estado peruano. Entonces, yo hacía mi trabajo. Pero Tenías que los cumplir la directores formalidad. comprensivos también, porque veían pues que trabajaba. Entonces simplemente venía una empleada del INPE y me decía, mayor, firme la planilla. Y yo, haciendo mi trabajo, firmaba sin saber, nada más para firmar, porque me interesa que me bajen mis 7 por 1. Oye, no cuentes eso, que me interesa mis 7 por 1. Pero en verdad es una estafa, y se lo digo al presidente del INPE. Usted sabe que los trabajos en la cárcel son pura estafa para el papel, ¿no? Es la verdad. Entonces es una república de papel. Mira nomás, en las cárceles del Perú, todos los años, cuando yo estaba de preso, todos los años declaraban el INPE en emergencia. Oh, el INPE está en emergencia.
¿no? ¿Y qué opinas ahora que lo quieren privatizar? Se les ha escapado, la otra se les escapó uno. Siempre inauguraban bloqueadores. Pero yo todos los días he llamado por mi celular clandestino. Todos los días. ¿Y a quién le compraba el celular? Se lo compraba a un empleado del INPE. Ya córtelo. Ahora, yo te digo, en las cárceles del Perú, para que las cárceles se mantengan quietas, principalmente el Lurigancho, donde hay 10.000 presos, Hay que meter droga. hacinados todos, tienen que entrar 10 kilos de droga todos. Sí, eso los lo hemos días. hablado. Si no, esa gente se subleva. ¿O tú cómo crees que los pueden mantener si la comida qué es opinas un de asco? privatizarlo, entonces? No hay cuidados, los colchones, duerme la gente en el piso, en las escaleras, no hay espacio, en la noche no hay un peldaño, la gente no duerme. Claro. Entonces a esa gente, ¿qué le vas a exigir? Entonces la única manera de aplacarlos es con la droga. Y la droga la mete la misma autoridad. O sea, es un narcoestado. O sea, ¿estás a favor de Entonces, privatizarlo? ¿Cómo? A eso que dicen ahora de privatizarlo, ¿qué opinas? Sería peor. Peor. Claro, porque Ah, ya. imagínate, la empresa privada es más corrupta que el Estado. Miren, yo no conozco una empresa más corrupta. No, además que se incentiva a meter a la gente a la cárcel por o el gusto. club de la construcción. Ah, ya no estás de estos son acuerdo. imagínate que los dueños del comercio, que son O de los Brian laboratorios. Quesada, que han estado presos O en los Piedras verduleros. Gordas por ladrones. Yo estaba por rebelde, estaban por ladrones. El club de la construcción, que están metidos en la Bajato. Imagínate que sean dueños, que controlen las cárceles. Van a meter a ¿Cómo toda la resulta que el INPE son los niños cantores de Viena, al lado de estos de acá? Lógico. Yo quiero agradecerte. Mira, la gente está pidiendo que hagamos extensible. Yo tengo entendido que por la No, hay agenda que del trabajar. mayor no se va a poder. No. Pero quiero agradecerte, estimado, por una el tiempo, locura, para una venir acá a divertirte, a quemar gente, a que el público LP y el público de todos los podcasts invitados ahorita te conozcan mejor. Y creo que te has ganado varios votos. ¿eh? Bueno, mira, Yo es que yo leo el chat y veo votantes. ya, pero a propósito te digo una cosa, yo lo digo muy sinceramente, a mí me encanta caerle bien a la gente, pero más me encanta decir la verdad. Entonces, Si se puede combinar claro, mejor. ahora sí se puede combinar mejor, pero ese es mi discurso. Sí. Ese es mi discurso, es el discurso que he mantenido siempre y solamente lo voy a cambiar cuando me demuestren que estoy equivocado. Pero nunca me muestran eso, solamente me quitan el partido y me meten a la O cárcel. te sacan el micro para que no. Claro, pues me quitan el Te micro. sacan el micro. No, te quiero agradecer. Yo te digo acá en confianza, ya como amigos creo, o me gustaría. La gente en la primera vez que inicia tenía miedo de que agarraras la Constitución y la quemaras, que la tiraras Claro, al como una suelo. Biblia, Bueno, si quieres la tiro, ¿ah? No, bueno. Yo estoy pensando, ¿sería viral eso? No, bro. No, te quiero agradecer un montón por Gracias, el gracias. tiempo, No, por yo- la honestidad, la sinceridad, Ya, no. por venir a ser quien eres. Gracias. Sin Claro. etiquetas, No sin como los nada. abogados que prenden la cámara y cambian. Y cambian al Ya. toque, Ya, ¿no? pero bueno, creo que hacer constancia que queda pendiente Una pichanga. Una pichanga de fulbito, ¿ya? Porque vayan con un buen equipo, porque quiero sudar algo. Pero que las universidades, por favor, no nos persigan. Sí, eso sí. Ya. Un árbitro y entrenador extranjero. Un árbitro LP, un árbitro LP. Perfecto. Matt, Mike, la gente que quiera conocerte más, invita por favor a Chocochifles. Gracias por el micrófono. Bueno, Chocochifle Show, lunes, miércoles y viernes. Los lunes y miércoles de 8 a 10 y los viernes de 3 a 5 un programa de humor. Mayor Antauro está invitado. Solo bajamos Pepita y eso sí, ¿ah? ya. Nada Ahí serio, sí, nada vamos, serio. ahí Voy a buscar mi repertorio de chistes. Hablamos serio, Claro. hablamos serio, pero lo que hicimos después del almuerzo, nada más. Perfecto. De eso es lo único que hablamos serio, así que ya saben, está funcionando esto, ¿no? Ya. Me buscan como Matt B. Mike, mad.bechica.mike. Así es. Así que muchas gracias a toda la mesa. Ha sido una experiencia muy particular esta de aquí. Gracias, muy amable. Pedro Vera, Stoner Lawyer, ¿cómo te encontramos? ¿Dónde Feliz, encontramos? muchas gracias de Stoner Lawyer. Hoy día en Pitucos Marrones estamos a las 6:30 y los domingos también. Véannos, gracias. Muchas gracias, Mayor Antauro. LP, 14 de junio en Puno. Vayan a buscar más información de eso en lpderecho.p. Y este video se queda acá, por favor. Deje su comentario en el video. ¿Cuál es su momento favorito? ¿Cuál es el momento más funable? de ¿Se la viraliza? mesa? ¿Cuál se viraliza? Viralicen los clips. ¿Cuál va a ser el momento más? ¿Qué momento va a salir en Panorama este domingo? Dejen su comentario ahí. Muchas gracias, gente. Nos vemos mañana. Chao, chao.